Suscríbete a la Panterita. En este momento estábamos acompañando a nuestra hija, que la nombraron jugadora para la selección, y orgulloso, ¿no? Se ha hecho con mucho esfuerzo, con mucho pulso a pulmón, como quieran decirle. Unos pocos ayudaron y más que nada sacrificaban ellas por el esfuerzo que han hecho personalmente. Ayudaron una serie de personas particulares para costearse los pasajes y todo el cuento. Así que creo que orgulloso por el país, pero bien, contenta las chicas, contenta la familia, todos, y bueno, se han juntado, y pero yo creo que es más maravilloso para el país, tener algo histórico a nivel de este nivel, medallas de oro. Yo creo que es fabuloso, y rendirle homenaje no solamente a mi hija, sino a la cantidad de gente que está ahí, a los técnicos, una serie de personas que han colaborado para llegar a este objetivo, que le ha costado bastante. Está muy contenta la gente, los familiares. Creo que esta madrugada estaremos por el aeropuerto esperándole a esta gente con mucho orgullo. Vos sabés que hay cosas que se nos escapan, porque somos más peloteros que otra cosa. Hablando de fútbol, Jorge debe entender. Claro. Por eso cuando me escribía vos, yo te respondía en la medida incluso de la transmisión, porque claro, entendí correcto, el amor y el afecto a la hija, a las chicas que cumplieron. Contanos más, ¿cómo se...? Es decir, y en esto, ¿qué tiene participación el comité? ¿Tiene, no tiene? ¿Cómo es? Contanos, Jorge. Ellos participan en el torneo de vóley por el Monseñor Lasaña. Son, perdón que te lo diga, son personas que son trabajadoras de esa gente de viaje, la han respaldado la gente de viaje, la mayoría de ellos trabaja en sus respectivos hogares y respectivos trabajos particulares. Creo que es algo que gracias a vos también estamos dando a conocer esta disciplina, que yo también soy futbolero, tú sabes, pero bueno, también te comprendo que a veces tenemos que compartir esta disciplina. Que no lo tome como obligación, la vaya, no va por ahí. Felicitarte a vos, a tu hija, a todo el plantel. ¿Quién es el técnico? A ver, yo prácticamente el técnico realmente muy poco los conozco, solamente observando las prácticas, nada menos, pero bueno, tú sabes que no me gusta meterme en las cosas, pero bien, realmente no sé, Arturo. No, está bien. Vamos a ir conociendo de a poco para y después entrevistarla. Handball 37, categoría, en la categoría ya de experiencia, ¿no? Claro, perfecto, ya son jugadores, ¿cómo decir? No veteranos, sino que de experiencia. Sí. Son muy de experiencia, y gente, la mayoría tiene familia, y hay unas pocas solteras, y la vas a ver, unas esbeltas, otras medias rellenaditas, bueno, pero con mucho amor participaron. Ellas solas se bancaron, alquilaron unos departamentos para no pagar el hotel porque era muy caro. Sí. No sé, eso fue a pulso entre ellos. Hicieron unas hamburgueseadas, talladinada para viajar, para hacer costearles los gastos a los chicos, y salió todo bien. Respaldaron las agencias de viajes, dieron viáticos, o sea, que fue bastante a pulso, pero orgullosos las chicas están de este logro internacional, porque a nivel internacional no se logra cada día estas cosas en cualquier disciplina, y medalla de oro que tú las des a difusión con esta mesa que está ahí, que vas a ver todo Paraguay, todo a nivel internacional. Me han llegado cables de otros amigos de fútbol felicitándome, entonces me siento orgulloso también pertenecer a esta disciplina y al fútbol, que gracias a ellos Jorge, ¿tu hija se llama? ¿No? ¿Cómo? ¿Tu hija se llama? Fabiola Leticia Amaya Mazare. Y bueno, a ella, a todas las chicas, muchísimas felicidades. A la delegación que está dando el esfuerzo que hicieron para poder participar y ganaron la de oro
en el torneo de paraguayo femenino de handball 37 por la Copa América que se disputó en San Juan de Puerto Rico. Hacer llegar la felicitación y el orgullo para vos como papá. Un abrazo, Jorge. Gracias, Arturo, por esta discusión y gracias a toda la mesa, a toda la audiencia de Radio Monumental por darme este pequeño obsequio para dirigirme a ustedes, siempre cordial como siempre me ha sorprendido. Y bueno, felicitaciones a ustedes por darle este gran respaldo a estas chicas que se lo merecen. Gracias muy amable. Jorge Amaya, el clásico que dejó. Dos entrenadores que jugaron a no perder como prioridad. Un Olimpia que se metió, esperó atrás, jugó al ritmo de Richard. Uno hasta lo puede decir planteo inteligente si querés darle loas. Y un Cerro Porteño que repite un equipo que a mí me sorprendió, porque yo no puedo comparar lo que pueda aportar Piris da Mota en la mitad de la cancha con Enzo Jiménez, por decir un nombre. Y aquello que dice el equipo que porque venía ganando, y también se dice, no hay dos partidos iguales, así que podías haber cambiado tranquilamente, y tuvo la pelota pero no tuvo que hacer con ella, generó poco Cerro para tanto dominio, y es poco entendible los dos últimos cambios de Palermo, la de Prato y la de Richard, ¿no? Yo te decía ayer, se respeta lo tuyo y con los compañeros de la mesa, lo decía en televisión también, probablemente el cansancio haya dialogado con Ramón. Con Richard, sí. Hasta dónde sí, hasta dónde no, Palermo, porque ¿Palermo qué edad tiene? 50 años. 50 años. ¿Y a los cuántos jugó? ¿Hasta cuánto jugó? 30 y pico. Sí, 30 ¿Y vos, hablando en serio, hasta cuánto jugaste vos? Yo jovencito me retiro. No, ¿hasta cuánto jugaste vos? 42. ¿Sabés por qué, Germán? Porque cuando vos tenés madurez futbolística, probablemente tenés que saber hasta dónde llegar y hasta dónde no te. Sí. Es lo mismo que alguien me diga, mira, Arturo, vos también has transmitido partidos. Pues yo le digo no. Voy a transmitir. Pero si me decís por la edad que tengo, te va a costar. Me va a costar, yo no voy a mentir. Sí. Te voy a hacer dos, pero ese es en caso que se necesita. Y yo creo que en el fútbol y cualquier actividad también se puede dar el hecho de que Richard Ortiz, ya como viene, incluso no tiene el físico de antes, porque quienes lo conocemos, Richard, sabemos el recorrido que tenía. Y Lucas Prato es un ejemplo de voluntad. Sí. Porque si hay un jugador que se rompe, es Lucas Prato. Un modelo, un ejemplo de cómo hay que entregarse a un partido de fútbol. Entonces yo le decía a Carlos ayer, a lo mejor por eso, pero queda otro para analizar más. Hasta bien Manolo cuando menos cabe al rival. Hablaba de suerte ayer, que Olimpia Olimpia atacó una vez nomás. Sí, que tuvo la suerte de Olimpia de meter una vez. Eso se acordaba del partido General Caballero, que ahí también ganó con suerte General. No, pero me parece que él tiene que... él hará de su vida lo que quiera. Claro. No, está de más, ese comentario está de más. Él hará de su vida lo que quiera. Eso es, él y él. Aquí cuando se defienden a los jugadores que le tratan mal, dice a los chicos, y ayer dijo un niño, por León, que entró llorando al vestuario en ese tiempo. Es forma de pensar nomás, pero hay cosas que me parecen, su posición, aclaro, sí, me parece que son innecesarias. Yo le vi a Prato ayer agotado, es decir, yo no discuto la salida, y acá hay otro tema, el ingreso de Arrúa, ¿no? Cambio natural, sale Prato, entra Arrúa, cualquier entrenador hace esa modificación, es el perfil. Ahora Arrúa tiene que entender también que se tiene que preparar para jugar bien un clásico, no puede entrar a jugar tan mal, descoordinado. ¿Qué pasó en la semana con él? No sabemos. Sí. Y más de clase de partido, Carlos. Por eso te digo, si vos sos suplente y venís arrastrando, fuiste al exterior, no jugaste, estás ahí, sos préstamo, este es el partido que tenés que prepararte para jugarlo bien. En cambio, él, en vez de anotarse puntos, Arrúa después de ayer retrocede. Así mismo. Entonces, no, es difícil entender cuando nos preguntamos por qué Arrúa. Lo de Richard, digo, yo no estoy de acuerdo en la salida. Es correcta. Yo lo vi cansado ya a Richard, Carlos. Es correcta tu apreciación. Que Palermo le haya dicho. Sí, yo creo que incluso está hablado minutos 70, 75. No, el cansancio, muchachos, es un ahogo. El cansancio no es, ¿cómo te das cuenta? Sí, pero el físico ya no es el mismo, Carlos. Pues yo de Ale, ¿cuál es el problema de Olimpia? ¿Cuál es el problema que tenía Olimpia? Carlos, discúlpame, yo justamente anoche toqué ese tema, de que a Richard era tenerlo
en el campo por lo que transmite y rodearlo con gente que corra y que juegue para ahí nomás. Entrar el chico Vera. Claro, porque ahí perdió el medio Olimpia. Vera, y en vez de sacarle a Richard, sacarle a López. Prato sí estaba muy cansado. Le voy a interrumpir a los que jugaron al fútbol y a los técnicos. Acabo de decir, puede ser una conversación acordada. Sí. Puede ser. El mismo antes del partido, o antes del partido, o en vestuario, Richard pudo haber hablado Palermo con Richard. Sí se puede dar. No, lo mío es una pregunta. Lo mío no va a ser una afirmación porque hay que estar en la cancha. Hay que dar en la cancha para poder. Dice Carlos Germán, ¿por qué no le metió uno ayudándola a él? Ahí está. La pregunta es, ¿y si el propio, todas sus posiciones, si el propio Richard le dice, bueno, hacer esto, Martín, no sé cómo se llama, hasta dónde yo llego y después hacer lo que querés? Claro. Está bien, pero hay partido y partido. Entonces el técnico debe tener la capacidad de convencerle al jugador de lo contrario que él piensa. Eso es hacerle la cabeza al jugador de fútbol. Hay jugadores de fútbol, yo te digo, Alan Benítez, yo voy a dudar para ponerlo en un clásico. No se me puede ir como se me va. Me obliga a un cambio innecesario. Entonces vos te quedás sin posibilidad. Imagínate que el Cerro tuvo que improvisar, ponerle... Vos le hablás de Alan. Y yo te pregunto, ¿y cuál es el pecado de Ferfer? No, pues si vamos a comenzar a decir por qué juega esto, y que a mí me da derecho a decir en esta mesa, si yo pregunto en esta mesa, ya termina ahora yo, Ferfer es menos que el resto. No. Dame una respuesta. Fer es menos que el resto. ¿Por qué no juega? ¿Por qué no juega? Bueno, ese es un análisis que hay que ver hacer. Cómo entrena. No. Entonces, ¿cómo entrena? ¿Y se arranca la bola? Perdón, me salió el alma. No sé. Hay que ver cómo entrena. Hay partido que le entra medio... ¿Quién? Y Fernando. Hay partido y partido también donde entra. Hay veces que entra solucionar. Vamos a terminar con Carlos. Ponete en el espíritu de Ferfer. Porque él ya fue titular. Pero algo hay. Pero el jugador tiene que estar preparado para eso, Arturo. Para jugar y para el mismo jugar. caso. Eso tiene que estar preparado. Algo hay con él. Ahora, vamos por parte. Para lo que diga Arturo, vamos por parte. ¿Quién es el que mejor lectura de juego tiene de mitad de cancha para adelante en Cerro? Da Costa. Aparte de Da Costa. ¿Quién es? Entre Carrizo, Rodríguez, Iturbe, Pire, es Fernández. Sí. El que tiene mejor lectura de los titulares. Cuando aparece el Cerro, es distinto. Vos tenés otro que lee bien el partido que acaba de decir Da Costa. ¿Estoy de acuerdo? Estamos. El tipo sabe con la pelota. Tiene lectura ¿Por qué no lo juntas a los dos? Y a partir de ahí, armar el esquema para que los dos se luzcan. Porque me van a decir, no, Ferfer no corre. Yo ya sé que no corre. Pero ¿quién dice que tienen que correr los 11? Dentro del área te marca diferencia. Te marca diferencia con la visión de juego. Ferfer agarra una pelota y con un toque te habilita el punta. Sí. Te digo más, Cerro dominando el partido, 90 minutos dominó, hizo un pase que fue el penal. Detrás de la última línea Olimpia. Un pase que rompe. Después todos los pases son laterales. El que más tocó la pelota, ¿quién fue? Carrizo, todo lateral. Carrizo, ¿dónde tiró? Para atrás. Se puede equivocar. Intentó en primer tiempo un pase. Después nada. Ahora, tiene el mérito de tener posesión de la pelota, de buscar, de encontrar. Pero juega a 30, 40 metros. Entonces, vos tenés Ferfer. Dale la chance, prepararlo, hacer que te rinda. O si no, a fin de año, si no te rinde después de todo lo que hiciste, dale. ¿Sabes lo que dije ayer en televisión? Contrato a fin de año. No, dije hace 3 años. Viene siendo goleador. Llegó como goleador. Y yo pregunto, y le pregunto a Carlos como técnico de jugador, Germán, está bien, es muy difícil que un jugador para el fútbol paraguayo pueda, ni no sé si es mundial, el mundial tiene otra cotización luego, y otra categoría, pueda estabilizarse partido tras partido. Difícil acá. ¿Difícil o no es difícil? Acá Brock, en esta mesa decíamos, se ganó el puesto, o entre comillas si querés, se asentó Brock. Que tenía oficio y todo. Se asentó Brock. No figura, será. Pero también influye ahí el tema del extranjero. Sí, ya entiendo, pero no figura luego. Porque si lo iba a mantener pese pero ella quiere otra cosa, ella quiere. Está claro que la película de Manolo a Abad le pone a la derecha y a Abad le pone a la izquierda en el fondo. Final anticipado. Él ya está. Estamos hablando nomás del Cerro, pero volviendo al anterior que es lo que hice. ¿Vos a qué te referías antes que dijiste de Alan? Sí, porque no puede pedir un cambio, además te queda uno y no tenía nada, porque después dice, pará, quiero seguir.
El jugador tiene que querer jugar un clásico. No puede ser que quieran salir esta nueva generación de la cancha. El primer dolorcito, cambio. Paren la mano, muchachos. El fútbol se juega con dolor también. No es que vos porque te golpeaste tenés que salir. ¿De dónde sacaron esta malísima costumbre? Eso de tirarse, cualquier cosa me duele. Vos estás jugando un clásico. Aunque te duela, hace que no te duela. Porque si yo te pego y a vos te duele, ¿qué pasa con mi mente? Me agrando. La próxima me voy y la levanto, y la próxima te pego más fuerte. Pero si yo te pego con toda mi fuerza y a mí me duele, pero no demuestro que me duele, este es duro, este es fuerte, a este no le pego más, este no siente nada. Es decir, todas esas cosas tienen que manejar los chicos. A mí lo que a mí me dolió del clásico, que los chicos, tanto de Olimpia y de Cerro, jugaron por debajo de lo que es un partido. Es entendible, sí es entendible. Pero ayer era un partido para que vos confirmes, ya está. No asumen el compromiso ese es su tema del partido. ¿A quién lo que le va a decir? Ya está. A León no le vayas a pedir. No, como todo jugador de fútbol aparece y se eleva. Tiene un tiempo. Y después tiene un declive. Eso es casi normal en los jugadores. Es casi normal. Él ahora tiene que asentarse y hay que saber dónde está. No, va a bajar primero de rendimiento mismo, y después. Una de las cosas es por qué le gana a Redes, es porque pierden fuerza, en potencia. Es decir, que es normal que le suceda, porque viene con una seguidilla de partidos, con un gran despliegue, entonces no tiene toda la fuerza entera como debería de tener, porque va bajando, porque el desgaste que sienten los chicos es superior a un jugador de y edad. El caso de Ferfer no es para que vaya a hacer el gol. Ferfer es constructor ahora. ¿Sí? No, yo no le decía a Ferfer, andar técnico, andar a meterte en el área. Si puede colaborarte con el gol, bienvenido. Pero y si le va a dar lectura de juego con La Costa le va a dar mayor lectura de juego. Pasa que para que entre Fernando hoy tiene que salir Carrizo, y Carrizo demostrado hasta que es el jugador de Manolo, que él es, no sé si intocable, pero le buscó la vuelta a Carrizo y es el titular hoy. Sí, pero le puso a Churín con... Sí, no, pero digo, para que entre Fernando Fernández tendría que salir Carrizo. Pues, ahora mira, ¿a dónde le puso a Carrizo ayer? No solo eso hace Manolo, lo sacrifica a Derly Rodríguez. Derly Rodríguez juega porque hace una tarea de marcar la lateral. Porque todos es decir, él encara y parece, acá viene la gran jugada, y termina en nada. El final es nulo porque no tiene perfil. O si no, ensayale, practicale, mete la diagonal y patea al arco, patea con comba. Dale un recurso al chico, porque cuando juega a la derecha cruza bien. Sí. Muy bien cruza. Entonces ahí te va a rendir más. Ahora, donde él jugó y se lució en Tacuarí fue detrás del punta. Sí. No juega ahí, ¿por qué? Porque si lo tira a Carrizo por fuera no va a marcar. Porque el técnico tiene miedo de perder. Carrizo juega a la izquierda, claro, pero marca menos que Rodríguez. Entonces, ¿qué decide? Que marque Rodríguez, sacrifica a Rodríguez. Entonces, por eso Cerro tiene fuera. Carrizo, Coste que ayer, para mí jugó. Yo ayer no lo cambiaba a Carrizo, claro. Yo no soy de Carrizo. Yo no, a mí no me engaña. Pero igual cabeceó una vez en el área. No me engaña, no te satisface. No le llena. No me engaña. Pero yo no hablo del partido ayer, sino como algo general. Y el hincha le quiere a Carrizo. El hincha valora a Carrizo. Ayer el hincha justo preguntaba, era Carrizo el destacado para allá. Sí, por eso te digo. Mejor. Hay jugadores que vos sabés que te engañan. Vos sabés, que aparece cuando está 2-0, ahí es una luz, pero cuando está 0-0 no aparece. Eso el hincha no percibe, pero vos sabés quién es así, el arquero con carácter, el arquero sin carácter, el jugador con carácter, el jugador sin carácter. Yo por eso digo, yo estaba convencido que iba a jugar Piris en la mitad de la cancha y lo iba a abrir a Enzo Explicó en conferencia que los que volvieron ayer no estaban enteros, por eso Aguayo, Piris Damota no fueron titulares. Entró bien Aguayo. Hay que ver para el próximo partido si ya regresan. Entró bien Piris y entró bien Aguayo. Ya van a jugar. Entraron bien. Pero por lo menos ayer justificaba eso, porque tienen que justificar, pero si le llevas al banco es porque están. No, si podían jugar 30 minutos como entraron a los 13, ¿no? Sí. 35. Podía arrancar y cambiarle cuando también. ¿Cuál es el problema? Es decir, si podían entrar de cambio, podían entrar de arranque. De primer arranque. tiempo. Pero la personalidad, la presencia de Piri, no es ese mediocampo de Cerro. Cambió. Felizmente entró Viera, que tiene más recorrido, más oficio, pero con Enzo y con Carrascal no le iban a atajar a nadie. Igual que el mediocampo de Olimpia.
Recorre más por mucho menos con Shell e Itaú. Los lunes carga la calidad de los combustibles Shell con 15% de descuento pagando con tus tarjetas de débito Itaú Mastercard Contactless. Entérate en @Shell Paraguay. Shell, mejor por lejos. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. El esquema que implantó Martín acorda lo que él quería. Él es responsable de cómo jugó ayer el equipo. Sí. Con la lentitud, muy lejano al medio campo. Ayer 3 minutos Richard Rostino me dieron bola ayer en televisión. Le dijo, yo dije en el relato, ya le está diciendo a Olveira que no saque todavía. Ponía la pelota al piso, agarrar la imagen. Se ponía detrás, le miraba a Richard Olveira. Se miraron los dos. Es que dos resultados le venían bien a Olimpia. Empatar, perfecto, mantener la diferencia, y si ganaba, mucho mejor. Por eso estar vivo en el partido. Claro, no tiene cautela. Lo que digo es que se ordenó un sistema de juego. Sí, Richard le miraba a Olveira, Olveira le miraba a Richard, a ver qué hacemos. Y eso es. Como dice Germán, el resultado le favorecía a Olimpia, le pudo haber favorecido. El tema es, ¿se sintió menos que Olimpia que el Cerro? No, esa es la pregunta que yo siento. Es decir, yo creo respetó demasiado el rival. Yo creo que es incluso parte de la estrategia del planteamiento de salir, no salir a lo loco, salió muy lejana las líneas, sí en el medio, en ese primer tiempo, pero fue contundente Olimpia. Y lo que sí te da Richard es justamente de ahí el valor de Richard. Salió de otra manera Olimpia. Penana, vamos a analizar la posición de qué es Libertad y qué es Cerro. Si yo soy Palermo, pero es clásico, Arturo. Sí, pero Olimpia y Libertad también se hicieron clásicos por muchas cosas. Sí. Si yo te juego hacia vos, Libertad, con plantel, con lo que es, con lo que tiene, y te juego así, yo no voy a decir hoy que Cerro es mejor que Libertad. Puede ganar cualquiera entre ellos. Yo no voy a decir que Cerro garantiza, como tampoco garantiza Libertad. Ninguno garantiza, pero si ninguno garantiza, Olimpia jugó con todo contra Libertad y ayer no lo hizo. Jugó en otra velocidad, me parece. Ayer especuló un poquito más. Sí, planteó el partido sabe que Cerro no tiene ese jugador distinto en los últimos 30 metros y Olimpia le esperó, le dio la pelota, jugó con el 0-0. Es lo que digo, Carlos, consciente de todo lo que hizo Palermo. Totalmente, puede estar de acuerdo o no en lo que hizo. Sin ruborizarse. Sí, claro. Sí. Y el segundo tiempo Olimpia no pasó la mitad de la cancha hasta que vino el gol y ahí salieron, pero antes del gol. De hecho, claro, lo mantuvo en partido Olveira, que tapó un par de pelotas. Dos pelotas bien. Porque si Cerro la metía, no sé qué pasaba. Claro, y Olimpia llega al gol. Ahí ya le para una A. Zavala comenzó el partido. Es determinante la de sí. Es buena jugada de Zavala, la única clara que hubo en el partido hasta ahí. Muy buena tapada de Jan. Sin dar rebotes. Y después el segundo ya fue gol. Ahí creo que se equivoca Jan. Sí, error de concepto. Vi de vuelta, no entendí la jugada de ayer. Pelotazo de 40 metros. La pregunta que hay que hacerse, la tiró Junior, muchacho. Sí. Le ganó al chico. ¿Qué dijiste, muchacho? Al oyente joven. Le ganó la espalda a... Todos hablamos de... Para mí el primer error... Espera, voy a terminar. Termina, muchacho. Decí, muchacho. Bueno, señor, déjame terminar, señor. No? Bueno. Todos le achacamos un poquito en el mano a mano al lateral. Ahora, la pregunta de un fútbol profesional, donde miércoles estaba Báez, un pelotazo detrás de última línea, detrás de tu lateral, ¿quién tiene que ir al cruce? Claro, el central de ese lado. Tenía que estar sobre. Yo no he visto el partido ayer. Mi jugador Siderio, el brasilero, que está ahora en Nottingham. Sabiño, mi jugador Sabiño. Yo te iba a poner un ejemplo a vos, Carlos Quise, a vos que te encanta el fútbol inglés. Porque aprendo. Mostrame un poco por qué ellos son todos inocentes en la marca. ¿Por qué hacen lo que quieren cuando atacan los ingleses? Acá nomás está el defecto, en Sudamérica nomás. Los ingleses no tienen defectos defensivos. Sí, salvo los defensores sudamericanos, que siempre son figuras. No, te hago una pregunta, hablando bien en serio. Hay errores ahí en todos lados. Y yo te comparto con vos. Claro, te hago una pregunta. Ayer Carlos me dice, sin ver el partido, yo me imagino nomás. Este chico, 30 años, Sabiño. El que jugó contra Paraguay le hizo el gol en la Copa. Sí, pero Sabiño tiene 20. Acabo de decir 20. Él comenzó en el Mineiro. Dijiste 30, perdón, 20. Comenzó en el Mineiro. 20 años. Este chico sabe muy bien quién le marca.
O si no, no va a hacer lo que hace. Sí, lo estudian. Ese va a ser un crack, pero crack va a ser este. O digo un disparate. No, está bien. Está muy bien. Y le pregunto, ¿vos crees que el extremo no sabe quién marca? Sí, tenés que saber, tenés obligación de saber. Y esa es mi pregunta. Claro. Y en 2 o 3 ya te va a estudiar quién sos. Claro. Acá un especialista en eso era el Tigre Ramírez. Eso no es lo que voy. Y después decimos cómo queda pagando. Yo te estudio a vos que me marca. Totalmente. Me fui acá, mira, voy a tener otra vez lo que va a pasar. Eso no es lo que quiero decir. Y mencioné a este chico Sabiño. Este va a ser un fenómeno. Cada uno y la belleza del jugador. Pero cuando hablamos de cuando hablamos de Baez, es para que la gente entienda que en el fútbol tiene una responsabilidad, no Baez, es decir, Baez porque él participó, claro. El zaguero central de ese lado es el que le tiene que dar cobertura al lateral, es decir, esa es la estrategia, esa es la táctica. No tiene que hablar bien serio. Sí. Yo no sé qué vos te vas a escapar. Yo creo que Baez, si mal no recuerdo, Baez salió con el chico Hugo Adrián, con Benítez, creo que lo estaba tomando a él y Benítez lo estira. Pero para mí el error... Pero igual, si vos te fijas, pues así vi la jugada, cuando retroceden, él no retrocede en forma oblicua para ir cruzar la pelota, él retrocede directo hacia el arco. Insólito, como siempre, ya hizo en el gol de Barça justamente. Esperando el centro de lo directo. El error no está en dejar picar esa pelota, digo, de León. Y puede ser. Primero en no atacar la pelota. Y segundo, una transmisión. Sí, sacó el cuerpo porque le agarró mal posicionado. Entonces saca el cuerpo, no supo qué hacer. Y al sacarle el cuerpo, ahí le gana bien pícaramente, le gana Redes. Y el arquero se acostó muy rápido. Ese para salió del arco, igual salir ya le agrandás. Primero eso, y segundo se acostó antes. Se apresura. Claro. ¿No se rebaló? No me pareció que se rebaló, no, para mí que como que quiso intuir, quiso cortar el centro. Que venía por abajo. Exacto. Lo otro, exacto. Para volver a lo que decía hace rato sobre Arrúa. Ahí está la razón del por qué no es titular. Ve pasado Arturo preguntaba, ¿por qué Arrúa no es titular? Y decíamos y le calificábamos y le poníamos, pero es esa me parece. Otro que entró hace ritmo para Sajú. Sí. Un segundo, ¿cómo te va, Coto? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí para todos también, para todo bien. Contanos, vamos a hablar del clásico primero y después de más. Contanos el clásico. Y bien, yo creo que es un resultado justo. El primer tiempo nosotros fuimos más incisivos, logramos meter el gol. El segundo tiempo nos jugamos un poco más a estar sólidos atrás, a buscar el contragolpe. No pudimos lastimosamente concretar ninguna aproximación peligrosa en el segundo tiempo. Cerro también obviamente tiene un gran equipo y empujado por su gente ante el resultado adverso también se nos vino encima. Y bueno, lastimosamente nos marcaron de penal, se nos escapó ahí sobre el final, pero de todas maneras igual muy contento con lo demostrado por el equipo, por el corazón que ponen, por el sacrificio. Y estamos en carrera. Bueno, perdimos la punta, se cortó solo ahora 2 de mayo, pero bueno, ahora a mirar con todo el próximo partido y vamos a tratar de recuperarlo lo antes posible. Claro, hay cosas que vos sentís se pueden hacer mejor, hablas con Palermo, hay cosas que te deben preocupar, porque así es, Coto. Sí, pero no solo yo, obviamente los análisis después lo hacemos entre todos, también con los jugadores, ¿verdad? No solo con Martín, obviamente siempre se puede mejorar, ¿verdad? Pero yo de todas maneras creo que estamos teniendo un rendimiento alto. Me gusta que también el equipo tiene muchos recursos. Cuando hay que mover la pelota se mueve, cuando hay que jugar al fondo se juega al fondo, cuando hay que tirar pelotazos se tira pelotazos. O sea, realmente nos está mostrando que los jugadores y Martín nos está mostrando que tienen muchas variables, muchas variantes de juego y bueno, creo que así como dije siempre hace un par de meses, ¿verdad? Tenemos que darle tiempo al cuerpo técnico, tenemos que darle tiempo a los jugadores que vayan creciendo como grupo. Yo no digo que no aseguro que vamos a salir campeones, pero creo que el camino correcto lo estamos haciendo. Ojalá podamos seguir así, ojalá que podamos mantener esto y bueno, ir partido a partido, ¿verdad? Con relación al partido contra Libertad y al partido contra Cerro, se sabe lo que es Cerro, toda la pasión de un clásico, pero Libertad también lo que es. Hay una diferencia de actitud, ¿no?
Sí, sí, no sé si actitud o si también es porque ya le están saliendo mejor las cosas a los chicos. Yo creo que nuestro equipo actitud tuvo siempre, ¿verdad? Ellos nunca, tenemos un plantel que no negocia la actitud, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo tanto con esa crítica, pero sí que obviamente, como dije siempre, es un plantel nuevo, se fueron 12 jugadores el año pasado, vinieron 11 jugadores nuevos este año, promocionamos 4 o 5 chicos que antes no estaban jugando. Entonces es una cuestión de tiempo, ¿verdad? Que ellos se conozcan, que el equipo vaya creciendo, que se vayan afianzando, que el técnico también le conozca, y bueno, yo creo que esas cosas son las que ahora están comenzando a dar resultados, ¿verdad? Y tenemos que ser pacientes y seguir apoyándole y ir partido a partido y obviamente tratar de ir mejorando las cosas que no salen tan bien, ¿verdad? Pero en línea general nosotros estamos demasiado contentos con el rendimiento. Te doy a 2 figuras que son emblemáticas en Olimpia, lo de Richard de años y hoy Lucas Prato. Sí, Richard es el alma del equipo, representa absolutamente todo lo que es el olimpismo, nuestro capitán. En estos partidos incluso se agrandan, nos muestran más, lo que también incide en el rival. O sea, realmente es un orgullo para nosotros tenerlo de capitán. Y con Lucas estamos demasiado contentos, ¿verdad? Que lo trajimos. Él está demasiado contento también porque un equipo grande confió en él en esta etapa de su carrera y realmente nos demuestra partido a partido el amor propio que tiene y lo responsable y lo comprometido que está. Así que estamos muy contentos con que los caminos de Olimpia se hayan cruzado con él, ¿verdad? Y con relación a los chicos, a los jóvenes. Y ahí está nuestro mayor orgullo, yo creo. Realmente verle así tan aplomado a César, a Alex, a Huito, nos llena de orgullo porque son chicos que crecieron en el club. A Eric, que prácticamente tiene todavía, es un pibe todavía. Es un orgullo que estén demostrando lo que están demostrando y cómo están jugando, y creo que son jugadores que incluso deberían estar mirándoles desde la selección porque nos pueden dar mucho a Olimpia y al fútbol paraguayo en general. Hasta ahora, ¿qué análisis le das como a lo que tiene Olimpia? Porque tiene que pelear competencia internacional y tiene que intentar clasificarse. Y estamos por ese camino, Arturo. Yo creo que estamos teniendo rendimientos altos. No hay rival fácil, no va a haber partido fácil, y cuando goleamos no tenemos que marearnos. La diferencia son muy pequeñas entre todos los equipos, entonces cada partido hay que afrontar con la mayor responsabilidad, con la mayor concentración y bueno, me gusta cómo estamos, me gusta el camino por el que estamos yendo, y lo importante va a ser que no nos salgamos de eso, yo creo, y si es que podemos mantenernos en esto, ojalá que a fin de año podamos salir campeones, ¿verdad? Sí, indudablemente van en busca del objetivo. ¿Y Ale Franco cómo está? Ale, por suerte, está bien, salió ayer por un golpe, una tendinitis, pero el cuerpo médico cree que va a estar bien para el partido del domingo, así que por suerte, y César también, ¿verdad? Los dos salieron con golpe, pero ambos van a llegar para el próximo partido. ¿La calificación Albeira? Y no me canso de decir que es el mejor equipo de fútbol paraguayo por varios cuerpos de ventaja y uno de los 5 mejores de Sudamérica, así que realmente Gastón, aparte de lo que te da bajo los 3 palos, es un líder demasiado positivo, y ojalá que pueda quedarse con nosotros muchos años. Cuando vino una oferta oficial por Olveira, ¿pudo haber ido? No se fue, contanos lo de él. Sí, vinieron 2 ofertas y no quisimos, no consideramos primero que eran insuficientes y segundo que no justificaban perder digamos lo deportivo por la oferta que nos estaban haciendo. Entonces realmente nos da demasiado
y bueno, es una figura clave hoy en día en el club. Derlis, ¿cuándo vuelve? Y esperemos que Derlis ya pueda estar este próximo partido, creemos que ya lo va a estar, y ahí tenemos otro elemento que nos va a dar una gran diferencia frente a los rivales, ¿verdad? Así que ojalá que pueda volver ya este fin de semana. Pensaba que así iba a ser el chico Hugo Benítez, el delantero, agresivo, peleador. La verdad que sí, Arturo. Sí, porque le conocemos al chico y tiene una actitud única, tiene una confianza única. Hugo Benítez está listo para comerse el mundo y realmente creo que lo va a lograr porque está enfocado en su objetivo. Ayer Palermo dejó escapar entre sí, no sé si lo hizo para no ser categórico el tema vestuario. Olveira habló de falta de energía, aire acondicionado. ¿Qué te hicieron saber? No, yo estaba con ellos en el vestuario, pero me parece que se dramatizó más de la cuenta sus declaraciones, ¿verdad? El aire de verdad no funcionaba, no es que lo dijeron para ser picante, ¿verdad? Estábamos hay dos salas ahí, ¿verdad? En el lado donde está el staff y el cuerpo técnico sí funcionaba, y en el lado donde estaban los jugadores no funcionaba. Pero estaba prendido. Yo creo que había algún problema con el compresor o algo. La verdad que no creo que haya sido en absoluto nada a propósito, primero porque las instalaciones del Estadio Cerro son de primer nivel, y segundo porque nos trataron demasiado bien, así que no creo que haya sido a propósito. Hacía un poco de calor adentro, parece que se olvidaron de... ¿Desconectaron el acondicionador? No sé, puede ser. Sí, yo, el lado mío no estaba muy fresco, estaba bastante transpirado, se ve que los jugadores también estaban molestos por esa circunstancia, pero bueno, no sé, habrá que pagar la luz hay, porque de luz se debe que pagan, entonces no sé qué habrá sucedido con el tema del recargue del gas, pero bueno, vamos a tener que ayudarlo al presidente de Cerro a llenar el tanque. Es una vergüenza, si no... Esperando. Porque hay problema con gente del club y si no, nos vamos todos. Si no sabemos ubicarnos y respetar también los espacios, una toma de pelo. Ya no tenemos que bancar el vestuario sin aire acondicionado, sin agua, con muchas cosas que bueno, las hacen y está perfecto, no es parte del juego. ¿Vos querés suavizar el tema, Coto? No, lo del agua, el Gastón lo dijo porque aquella vez que nos quitaron todos los grifos de la ducha, ¿verdad? Pero no lo dijo por ayer. Pero el aire, sí, me parece que hay que tomarlo con humor también, lo que dijo Martín, no. Pero de que no andaba, estaba prendido pero no andaba, eso es la realidad. Pero como te digo, para mí que no era absolutamente nada a propósito ni nada, porque de verdad nos tratamos muy bien allí. Bueno, ¿y qué hablaste con Juan José? No, hablábamos ahí, nos saludamos antes del partido, nos deseamos éxito y bueno, es una buena relación, respetuosa obviamente, y lo que Olimpia y Cerro puedan sumar para mejorar el fútbol paraguayo, siempre tenemos que hacerlo y ir de la mano. Olimpia sigue estudiando oferta. ¿Podría llegar una de Pablo Rivero, juvenil de Arabia? No estoy al tanto de esa. Pero podría. No, porque me están escribiendo preguntarle. Entonces te pregunto, ¿qué más, Rodrigo, en esta charla? Otra cosa, de los incidentes que pasaron, de un revólver ¿verdad? Robado, de la barra que no pudo salir. ¿Qué te dijeron, Rodrigo? Sí, eso mismo. Me enteré así mismo como me está diciendo y lo estamos investigando ahora para entender un poco qué pasó, porque como estábamos todos ahí en la olla, realmente no tenemos mucha información de lo que pasó y recién hoy vamos a estar interiorizándonos un poco. Y bueno, Víctor. Sí, presidente, Matías Almeida hoy vi que jugó de vuelta en reserva. ¿Él podría salir a algún mercado que el libro de pase está abierto o se queda y va a esperar turno? Hay una posibilidad con Mati de Centroamérica que la estamos viendo. También recibimos una oferta por Aarón Páez del fútbol uruguayo, que también la estaríamos definiendo entre hoy y mañana. Y después tenemos lo de Kevin, que se rechazaron varias ofertas por él, y supuestamente esta semana ya van a volver. Vamos a analizarla si es que vuelven a enviarnos. Y no mucho más que eso es todo lo que tenemos ya ahora, que ya se está por cerrar, digamos, el libro de pase. Creo que Olimpia, vuelvo a repetirlo, con todo mi respeto, un gran rival, pero solamente
algo de que no me gusta hablar, solo le ha acompañado la suerte hoy. Manolo, Coto. Sí, no, y no le gusta hablar, pero igual habla. Está bien, está todo bien, no pasa nada. Si él considera así, es su visión. Yo creo que el resultado fue justo para lo que se vio en el partido. Y bueno, y así, no hay mucho más que... Coto, lo último, disculpame, aprovechando tu deferencia, ¿termina la cancha para el 1 de noviembre o no limpia su estadio? No creo, Arturo. Yo creo que vamos a ir al año que viene ya apuntando a la apertura. Esto lo dice oficialmente Coto Nogués, con mucha franqueza, mucha sinceridad, no llega para la final de la Sudamericana, Coto. No va a llegar porque estamos con varios cambios ahí en el proyecto que nos están dilatando un poco eso. Brillante, gracias Coto, muy amable, gracias. Dale, Arturo, te mando un abrazo grande. Igualmente a vos, igualmente. Coto no Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Yo depende del rival, para mí se va a jugar en cancha de Libertad. Llegó Rosada, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de tus artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Es decir, estoy hablando de según sean los rivales de campo, estamos hablando, de la Copa Sudamericana. Para que jueguen en cancha de Libertad, entiéndase, ¿verdad? Fernando Villaboa, ¿cómo te va, Fernando? Buenas tardes, Arturo, un saludo muy especial y también a todos tus compañeros de la mesa. Bueno, puestas las entradas para el partido Paraguay-Brasil. Defensores, contanos, Fernando. Sí, el día de hoy salimos con la venta de entradas para el partido de las clasificatorias versus Brasil. Bien tempranito salimos con la venta de entradas, estamos con los siguientes precios: graderías norte y sur, 50.000 guaraníes, las plateas 100.000 guaraníes, las preferencias A, B y D 200.000 guaraníes, la preferencia C, que es la central, 300.000 guaraníes, VIP albirroja 400.000 y ya las preferencias E, que es exclusivamente para visitantes, 750.000 guaraníes, Arturo. Esta primera semana es una venta exclusiva para clientes de un banco de plaza y ya a partir del sábado 24 va a ser abierta a todo público a través de la web de la red UTS, evidentemente. ¿Cuántas entradas a la venta, Fernando Villaboa? 35.000, Arturo, 35.000 entradas a disposición del público para que nos acompañe esa noche, que vamos a necesitar como siempre el apoyo de todos. ¿Cuántas para los visitantes para Brasil? 1.700 entradas, que es la capacidad de la preferencia E. Bueno, esa te pregunto la capacidad de la preferencia E. Para los brasileños también queremos recomendar y queremos tener toda la seguridad máxima posible para ese partido, y también sugerimos y insistimos bastante con que los hinchas que van a concurrir evidentemente al estadio que tengan la camiseta de Brasil, los clubes alusivos a Brasil y también clubes remeras alusivas a jugadores de Brasil, del equipo visitante, van a ingresar única y exclusivamente en preferencia E, no así en otros sectores destinados para el público local. ¿Cómo se sabe eso de no en otros sectores, Fernando? Nosotros realmente damos un filtro bastante grande inicialmente con las camisetas de las selecciones o de los clubes alusivos a los equipos brasileños, inclusive también con remeras que tengan mensajes alusivos o nombres alusivos a los jugadores de Brasil, para también ir haciendo ese filtro, ya que la compra, digamos, en la etiquetera también tenemos un control con la compra de esas entradas. Por ejemplo, para que quede claro y que la gente entienda, uno se va con remera Real Madrid, Vinicius Junior no puede entrar en sector paraguayo, eso queda claro ya. Exactamente. Queremos también muy amablemente ya salir con esa información para que también la gente tenga esas informaciones y no se encuentre con una desagradable situación en los perímetros del estadio. Nosotros vamos a controlar ya desde el primer perímetro estos detalles también para tener la seguridad y llevar el partido de la mejor manera posible. Entonces ya en esos primeros controles vamos a detectar esos posibles casos para ir también ya filtrando un poco y que nos lleguen, digamos, ese problema a la puerta del estadio. Y puede haber invasión brasileña. Queremos hacer esa comunicación con tiempo prudencial, entendiendo que faltan aproximadamente 20-25 días para el partido. Entonces ya hacer una buena comunicación previa para que todo el mundo sepa también que esas son
las condiciones también para el ingreso al estadio. ¿Y cómo hace con el tema de la invasión brasileña de público? La preferencia va a estar disponible, como mencionamos, para el equipo visitante, y también vamos a hacer esos controles internos para detectar a las personas de esa nacionalidad, y poder enviarles evidentemente a su sector correspondiente. Vale recalcar evidentemente que todas las entradas son nominales y son numeradas, que también ahí vamos a tener un control de las personas que van a ingresar al estadio Comercio. Y con relación al Bueno Bank, ¿dónde tiene que comprar? Con relación a Bueno Bank, sí, las entradas se hacen, la compra de los tickets se hacen a través de la página de UTS. Al ingresar, los clientes de Bueno Bank con sus respectivos productos, ellos van a hacer la compra con la promoción que estará disponible para ellos toda esta semana. Y bueno, Fernando, seguiremos hablando más después cuando acercamos a la fecha, especialmente por esto de cómo y de qué manera los visitantes van a ingresar. Hasta ahora preferencia es y no nuestro sector, Fernando. Así mismo, preferencia es única y exclusivamente para el sector y para los hinchas visitantes, Arturo. Una pregunta, ellos preguntan a la APF dónde pueden entrenar, practicar de cosas suyas con relación a la previa al partido. Esos temas realmente más deportivos maneja realmente la gente de selección. Con mucho billar, si podemos tener esos detalles específicos de los pedidos y los requerimientos del equipo brasileño. Gracias, Fernando, muy amable. A las órdenes. Gracias, Fernando Villaboa, gerente de licencia APF. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Lo dijo el presidente Nogués, saludo a la gente de Chipa Rica, saludo muy especial, lo dijo el presidente Nogués. No se juega la final sudamericana en cancha Olimpia. ¿Termina la cancha para el 1 de noviembre o no limpia su estadio? No creo, Arturo. Yo creo que vamos a ir al año que viene ya apuntando a la apertura. Esto lo dice oficialmente Coto Nogués, con mucha franqueza, mucha sinceridad. No llega para la final de la sudamericana, Coto. No va a llegar porque estamos con varios cambios ahí en el proyecto que nos están dilatando un poco eso. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Ayudas a la Fundación Azoleo. Hagamos un agosto diferente. Pechugón a todos les gusta. Temple Sport, la marca más grande del país. Síguenos en redes sociales como @TempleParaguay. Temple Sport. Ya conocéis los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontralos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía de Electropar. 1216. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor. Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja toda silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Está hablando Carrizosa en 780 y después vamos a hablar con él, Gerardo, ¿sí? Me dice Germán que está hablando en la emisora colega 780 Miguel Carrizosa. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde podés encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Está Escabón también a unos 650. Escabón, a ver si podemos hablar con Escabón. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía con descuentos de hasta el 50%, vitaminas y suplementos en todos los canales de venta. Además, comprando contigo Money obtienes 20% de descuento en todas tus compras. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Bien por Palermo. Equipo reducido. Está logrando, dice Rogué, queremos campeonato. Tiene que jugar mejor para el campeonato, evidentemente. Pero muy regular el torneo, ¿no? Hay un equipo que sobresale nítidamente. El 2. Regular en su pero dicho en lo que puede. No, doy más. Mirala por su cara, no va a pelear por el campeonato. Igual está haciendo una gran campaña. Va a llegar a Sudamericana probablemente, va a pelear por Libertadores, pero para qué fatalista que es. Tiene una identidad, cuidado. Un equipo que sabe lo que quiere en la cancha, no tiene mucho plantel posiblemente, Felipe lo maneja muy bien. Y tiene un estilo de juego. Sí. Y cuando yo no discuto eso, Carlos. Lo que te quiero decir, la logística te referís, porque es un equipo que se desgasta más que lo otro, porque viaja cada tanto día y eso también influye. Pero lo que sorprende es el que entra. Juega siempre de la misma manera, tiene el mismo nivel de intensidad. Y encontró algo fundamental que todo entrenador quiere, que es hacerse fuerte local. Porque si vos mirás, a Cerro Porteño no se viene haciendo fuerte de local. Olimpia no tiene localidad porque va cambiando de cancha en cancha. Y eso es algo que lo vos jugaste en ese estadio, ¿por qué? ¿Qué tiene en la cancha? ¿Por qué? Primero, las dimensiones, que es una cancha de dimensiones grandes. Y segundo, es pesada.
para el recorrido del jugador y se desgasta. Y todo jugador que vos vas a enfrentar, dice, jugar en esta cancha, como que ya psicológicamente el jugador sabe de que va a jugar en una cancha compleja. ¿No te entusiasma cuando llegas a la cancha? ¿Viste cuando tenés el césped bermudita, claro, que es rápido? Pero tendría que motivarte porque el césped siempre es bueno, pero es pesado. Carlos, estoy preguntándole a él. No, Enio, la cancha solamente 2 de mayo. Vamos a darle mérito a 2 de mayo a Felipe. Damos mérito. Que la cancha es... Él dijo, hoy es puntero del campeonato, le gusta o no le gusta a ustedes el 2 de mayo. Y es rival de todo. Yo no estoy diciendo que no, pero no es la única razón. No es la única. Carlos Quise le pregunta a Germán. Vos, Germán, vos que contaste ahí. No es solamente la cancha, vamos a darle mérito. Nadie dice que es la cancha, porque él dice influye la localidad. Tiene que buscarle el pero a la cosa. No es lo que hago. Influye la localidad. Que mejor alguien que jugó, entrenó en esta cancha. Bueno, listo, ya está, no hay problema, ya está, Germán, haz lo que el campo hace que el 2 de mayo sea puntero. No es eso, no. Yo lo que quiero... Y no ves lo que Carlos Quise te preguntó, que jugaste, que el terreno saca centímetros, que largo, que medí. Hable con cualquier jugador, pero yo no te estoy descalificando. La primera es una cancha complicada. Yo no te estoy diciendo que no sea. No, es solamente ese detalle. Claro. Sobre lo que decía Víctor, por qué piensa que se va a caer en el segundo. No tiene plantel, no tiene mucho recambio. En un momento va a sufrir con las expulsiones, lesionado. Va a terminar haciendo una gran campaña, no discuto. Creo que puede hasta incluso clasificar a Libertadores, pero para salir campeón no llega a la segunda. ¿Y no te parece el mejor equipo en cuanto a intensidad? Hasta ahora sí como juega, hasta este momento, pero no creo que mantenga eso hasta el final. Y es el arco menos vencido, un solo gol en contra. ¿Cuánto partido? Ojo con ¿cuántas fechas? 6 fechas. Pero tampoco soy necio, o sea, yo sé que 2 de mayo está bueno. Lo que digo es que no lo veo 3 fechas antes en la carrera por el título, por ejemplo. A eso sí. El Chevy se va a caer. Ojo con... No, 3 fechas antes. Cuando llega faltando 3 fechas ya desaparece el título. O sea, no, ya no va a llegar. Este fin de semana tiene complicado. ¿Cómo quiero que te diga? Yo si vengo a casa de lo que hago, ¿no? CIRA es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología de nivel mundial. Cuenta con programas de tratamientos para pacientes con ACV, lesiones de columna respiratoria y más. Conoce más en @CIRA Paraguay al 021-288-7555. Accede a la primera consulta sin costo. Conoce CIRA. Roberto Torres, nuevo técnico de Sol. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Fue presentado esta mañana justamente hablamos antes de la operación en el bloque en Telefuturo con Oscar, Telefuturo y Urbana. Hace bastante tiempo siempre tengo esa ilusión, ese deseo siempre como profesional de llegar alguna vez a Sudamérica, porque todos sabemos de que de afuera que es un club muy ordenado, muy serio. No te digo por Sol, digo por experiencia, perdón, que pudiste haber tenido. Sabemos lo de Sol de América, por eso te pregunto, esta es una etapa nueva en tu vida. Las negociaciones, mirá que no se dieron de forma rápida, así sabemos, Torres. Hubo charlas, pláticas con Raúl González. Sí, mucha gente ayer inclusive me llamaron, pero yo no podía hablar, porque no me confirmaron nunca, ¿verdad? Tuve que tener una reunión a las 18 horas, hablamos 3 horas y a partir de ahí recién hubo esa confirmación. Entonces agradecido con Raúl, con su gente, con su comisión de depositar esa confianza en un momento difícil. Yo sé que es difícil, pero yo creo que lo que más voy a poner de mi lugar es el compromiso de trabajo, la honestidad como siempre, la sinceridad de trabajar siempre con todo y buscar el día viernes un resultado positivo. Sabemos que va a ser difícil, duro, pero eso es lo lindo en el fútbol, de que un profesional siempre busca ese desafío de ganar los partidos, y este va a ser un encuentro importante para nosotros. Sí, señor, incluso le agradezco mucho a Raúl, porque todo comenzó ya el sábado, ya comenzaba el sábado a la noche cuando le preguntaba, me contestaba, estamos viendo, y ayer quedó la confirmación. Hubo otro candidato, sí señor, Roberto Torres, designado técnico. Va a ser presentado ahora en 1 hora y más, ¿verdad? Sí, 8:30 está marcado, Arturo, que me puedan presentar, y a partir de ahí, así como le dije al presidente, hablar poco y trabajar mucho es lo que me queda a nosotros en este momento, porque en 4 días prácticamente estamos jugando ya. Luego la próxima semana también una seguidilla de partidos en donde lo más importante para nosotros es vital, ganar los 3 puntos en cada encuentro. En eso vamos enfocados y eso es lo que soñamos y queremos. El viernes enfrentan a Nacional
están en zona roja del descenso ahora con General Caballero. Un compromiso que asumís muy difícil, Roberto. Esa es la realidad. Sí, totalmente. Pero te cuento, Arturo, de que cuando a vos te toca enfrentar, agarrar un club que busca un campeonato, también es una mochila muy pesada, porque si no logras, tampoco has podido triunfar. Entonces, de las dos formas, un entrenador que agarra un equipo que está en media tabla y está buscando clasificación en Copa Libertadores o Copa Sudamericana, si no se logra, también es una mochila pesada. O sea, yo creo que nuestro campeonato es tan complicado y difícil, todos están casi en la misma situación, y la ventaja que nosotros tenemos es que ganando varios partidos en donde confiamos que podamos lograr, vamos a estar bien arriba nuevamente. Esa es la ventaja del sueño que uno tiene, y tenemos 16 partidos para confirmar eso. Roberto Torres, técnico de eso. Ferropar sea con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando La Mora, esquina Morquio. Teléfono 021-227-3708. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Capital de Partido Libertad, Meliano. Porque si hoy no llega a ganar Libertad, vaya. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consultar los partidos en Aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Primero por el campeonato, hablo de la Libertad. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. Antes de salir y ir a los otros clubes, para cerrarlo el clásico nomás, la importancia de tener, Olimpia tiene, y ayer me estaba fijando en esto, tiene 3 caciques muy importantes en cancha, tiene 3 capitanes prácticamente, tiene en el arco Olveira, que es el que ordena, en el medio a Richard y arriba lo tiene a Prato. 3 de ascendencia que si vos mirás del otro lado, decís, bueno, ¿y quiénes te cumplen esa tarea dentro de Cerro Porteño? En la ascendencia, digo, no en la posición. Ahora, ¿cómo interpretar que tu técnico le saca 2 de esos referentes para jugar los 15 finales? No está entendiendo. Otros que justo el equipo se desplome a partir de ahí. Exacto. Espera. Ahí se da cuenta la importancia de uno que te maneja el partido como los Richard. Técnicos será. La puta. Repito, ¿vos tenés el teléfono de Richard? Sí tengo. ¿Le podés llamar y va a decir que fue acordado? No estoy de acuerdo. Acordado entre Richard, vos me decís, ¿cómo Richard no va a aguantar hasta el final del partido? Ponétela en la cancha. A lo mejor Richard le dijo, cambiame, listo. Ayer le preguntaron a Palermo eso, y él en ningún momento dijo que Richard le pidió cambio, pero que él lo notaba ya desgastado. Yo dije que no, es que Richard le dijo cambiame. Porque lo de Prato era más notorio, más visible. Vos llevas muchos años en el fútbol, y hay frases que escuchaste un montón de veces, cuando te decían, los chicos ganan partidos. Osvaldo Domínguez, los viejos ganan campeonatos. Bueno, Osvaldo Domínguez. Entonces, de repente, un equipo juvenil que vos dejás en campo, estás de visitante en la olla, te están dominando, vos no pasás media cancha, rechazás y vuelve, y vos le sacás a tus referentes, tiene Olmedo, que no tiene 20 partidos, Junior, Capazo que llegó, Zavala que más o menos tiene, después Franco cuando después tenés Eric López, Red, no hay gente que tenga lectura de juego, entonces aunque esté, porque además no es que Palermo llegó hace un mes, Palermo hace 6 meses y sabe lo que puede tener o le puede rendir hoy día Prato o Richard. Si no está en condiciones, ya tenés que entender que es esto lo que ellos te van a rendir físicamente. Rodealena, si vos jugabas con un volante más, ahí la facilidad que tuvo Viera para meter esa pelota posiblemente no lo hubiera tenido, porque ahí te faltaba, porque Cerro el segundo tiempo atacó más por derecha cuando entró Aguayo que por izquierda. ¿Por qué? Porque Eric López ya no estaba en el partido. Sácale a Eri, meterla a Vera y dejarla a Richard. O pone a Morínigo que le ayuda a ¿Qué es lo que le hizo Palermo a vos? Nada, porque yo ¿qué es lo que le hizo a Palermo? ¿Qué me va a hacer? Los dos son técnicos. No. Carlos que hice como técnico no hubiera hablado de esta manera y Palermo de esta manera. No tiene nada que ver. Si no estaba consensuado, ¿por qué se ponen así? No estaba consensuado, yo no lo saco, Richard. No nos ponemos mal. Salvo de que haya estado arreglado, como dice usted,
Acordado, dije, bueno, acordado. Entonces yo agarro y le digo, pero pará, haceme un esfuerzo. Yo cuando hizo el cambio, ¿sabes qué Quédate pensé? en la cancha, te ¿Sabes necesito. qué? No dije, pero dije, la próxima vez lo digo. Palermo quiere empatar el partido porque eso es lo que pensaba cuando hiciste los cambios. Sí. ¿Verdad que esa sensación no pero dio? todo el primer tiempo y te quiso empatar. No, ya sé, pero cuando le cambia y de repente te encontrás ganando y tenés un partido para ganarlo, ganarlo, pero no lo saques. Es decir, rodearle de gente, porque Richard igual, ahí tenés otro ejemplo, lo de Hugo Benítez. Hugo Benítez, que decir, no jugó nunca el lateral, pero él lo tuvo que estará entrenando el lateral, porque no es que él improvisó, porque él tenía un lateral para cambiar. Él tenía para Guarici y quería un lateral. Dudó primero, lo llamó Claro, Espínola, pero ahí te demuestra que ya le dio jugar ahí y le daba cierta garantía que Benítez podía cumplir defensivamente y creía que, para Guarici también salta bien, que Benítez le podía dar más celo defensivo. La excepción de Olimpia en el trabajo de Parejo fue contra el Libertad en el 4-0. Después los partidos Olimpia son muy... Sí, ahí, con lo justo. Si vos te pones a analizar los partidos Olimpia, no es que todo te va a repetir. No te va a repetir todos los partidos. Palermo es consciente que no tiene más. Esto es lo que tiene Palermo. La dirigencia de Olimpia transfirió, Zavala pudo haberse ido, Sí. Habría que preguntar por qué no se fue. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. A mí la sensación... Palermo porque dijo al contrario, Carlos Caracegui que la figura fue Marcos Gómez, pues tenés para Palermo con el técnico. A mí me da la sensación de que incluso Palermo ahora en esta nueva versión le está sacando el jugo al máximo a lo que tiene, me parece. O sea, físicamente podemos entrar a discutir si Richard puede jugar más o no. Sí, pero hablo de los chicos, por ejemplo. Está empezando y le coincide, era el momento de los chicos, donde los chicos tenían que ponerse la camiseta de Olimpia. ¿Quién de los chicos? Olmedo, que fue ayer. Olmedo, vos te vas a mirar. No, pero digo, espera, si no nos regalamos adjetivo. Vos te vas, Olmedo, si ayer jugaba bien, vos decías, Olmedo en la selección. No, porque no tenés lateral. ¿Qué lateral derecho tenés? ¿En la selección o en Olimpia? No, para la selección, ¿qué lateral derecho tenés para convocar? No, pero le falta. Y bueno, pero si jugaba bien ayer, no, tampoco iba a ser, ¿acaso no se habló de ni a León? No, yo lo convoco a León. Yo no lo convoco. No, tiene que quemar etapas. Demasiado, mucho le falta para la selección. 20 partidos. No, la selección es otra cosa. No, es muy bueno. No. A vos mismo dijiste, hay jugadores que pican y después tienen que bajar. Nadie dijo nada cuando le convocaron a Aguayo. Vamos por partes. Vos le convocás a León, eso no significa que va a jugar. Pero vos necesitas así que le vaya integrando, sí. Convocar, dije. Convocar. Convocar y jugar son dos cosas distintas. Vos tenés que convocar. Bueno, y entonces vamos a regalar convocatoria. La selección es otra cosa. No es regalar. Otra cosa. No, está equivocado. Vos le tenés que convocar si te gusta, porque no tenés en esa posición y tenés en tu contra el tiempo. Vos tenés que acelerar determinados crecimientos siempre y cuando tenés la respuesta de parte de ese chico. Yo le voy a poner a León. ¿Cómo se llama Darwin? ¿A dónde juega Darwin Núñez? Darwin en Liverpool. ¿En dónde? ¿En qué posición cumple? No, por izquierda juega más. Ataca más lateral derecho. ¿Y no se le puede mover a los extremos? Pero hoy es suplente en Liverpool, por lo menos. No, hablo de Uruguay, yo no soy inglés. Hablo de Uruguay, su mercado acá. Hablo su mercado acá. Le van a tener que ser, Gustavo Alfaro, va a tener que poner dos. Yo no digo que para marcarlo. Yo no hablo del fútbol inglés, hablo del fútbol uruguayo. El campeonato. La última versión de Copa América fue como para... De centro delantero juega Núñez. Bueno, listo. Se mueve todo el frente. Se mueve. Hoy no es suplente Suárez. Carlos, Argentina lo volvió jugando por izquierda. Bueno. Sí, pero Bielsa va a jugar de 9. ¿Y después quién le va a marcar? Y los centrales. ¿Y cómo corre? Es potente. ¿Y después? Y bueno, lo primero que tiene que hacer Alfaro de Nimbo, a los dos centrales. Cuidado con Darwin. Hoy es la figura. Y su último partido de Copa América. No, yo hablo. Yo no me refiero a su última figura. Yo hablo de término a término. Yo no me refiero al último partido. Potencia que tiene el último partido puede ser una cagada. Yo hablo de lo que es Darwin Núñez y lo que le está dando Uruguay. ¿Sí? Yo no hablo del último partido, yo hablo de lo que le da Uruguay. Y tiene que tomar precauciones Alfaro. Paraguay tiene. Ahora, si querés jugar mano a mano con Darwin Núñez, ni Gómez, ni mucho menos Balbuena, y está diciendo vos, no estoy diciendo yo.
Correcto. Bueno, así lo he visto yo, No, y le gana. Darwin le saca ventaja a cualquiera de nuestros saberos. Le saca ventaja. Totalmente. Entonces tenés que... Escalonado tenés que marcarlo. Tenés que decir, vos le agarrás y el que le toma al otro. Exacto. Entonces, hay que ver cómo va a armar. Por eso hay que ver qué hace cuando convoca. Porque ayer Alfaro tuvo, Es bravísimo, ¿no? Ahora que tiene que salir la sanción. Podría no jugar. Claro, y pero ponete en la cabeza de Alfaro, viendo el clásico de ayer, y estaba mirando y dice, bueno, ¿a quién de estos puedo convocar? A ninguno. Y no es que vos lloraste de emoción por Olmedo. No, yo no lloré por yo creo que yo creo que es volante. A mí en todos los partidos que le vi, mucho más por televisión que porque juegan allá en el interior. A Piri y a Mota, soy Alfaro. A Piri y a Moto lo llevo. Ese es muy bueno. Yo le convoco a Richard y a Piris. Sí, vamos ahí. Pero de los nuevos estamos hablando, me imagino. Olmedo tiene problemas de marca. Cómo él se juega, él no bailotea todavía, él tiene que aprender. El lateral no tiene que decidir, es decir, el que marca no es el que decide qué tiene. Vos tenés que torear, y el jugador que te tiene que gambetear tiene que hacer la finta, la mague, y ahí vos sacás ventaja. Él quiere sacar la pelota antes, entonces por eso queda mal parado. Por eso ayer arregló el tema cuando entró con gran determinación en alguna jugada, hasta en manera hasta brusca para Arturo en una jugada. ¿Cuál? Esa que planchó. Sí, planchó. Entonces, pero él todavía no tiene ese equilibrio. Por eso decíamos nosotros sobre León, hay que ver defensivamente, ¿verdad? Es un chico. Ahora, tiene un potencial para pisar el área, y si vos no tenés lateral derecho ni lateral izquierdo, vos estás buscando. No hay, ya de todos los que están jugando ahí, no hay ni uno, improvisamos con centrales. Entonces, hay uno que aparece. Y no puede volver Blas Rivero. Tiene condiciones, entonces vos le llevas, ves cómo se comporta, cómo se adapta, cuál es su comportamiento, porque todos te van a dar información. Pero vos no tenés el amigo que nadie te va a mentir. Carlos, pero ¿qué pasó con los casos, Carlos, de jugadores que aceleraron y apresuramos el proceso? Y se equivoca, pero vos tenés que evaluar antes de ponerlo. No son todos los mismos. No todos los mismos. En la generalidad de los casos, vos evalúas. Hay cientos. El que apuró el proceso porque apareció como estrella jugada y después hay ciertas pautas, hay conductas que vos vas analizando, cómo se siente en la mesa, con quién se sienta, con quién habla, juega callado, está cohibido, no está cohibido. Hay miles de detalles que vos miras, y ahí vos decidís, bromea, no bromea, habla o no habla, se cayó, cómo es habla, y acá no habla, le desafía a ver cuál es su respuesta, no tener respuesta. Y eso lo podés hacer si lo tenés ahí. Por eso digo, convocarlo, no porque va a jugar ahora, después vos ves el crecimiento. Para hacer grupo. Claro, no, vas conociendo y ves cómo hace grupo claro. También, hace grupo. Y cuando ves que se adaptó y se demuestra en la práctica que viene a ver un famoso Gómez y marca, ¿cómo se llama? León, y le entró fuerte y Gómez le gritó, y en la siguiente jugada León, en vez de cohibirse, le pega de vuelta, le entra de vuelta y dice, epa, tiene carácter. Este tiene carácter, este ya está. Vamos a acelerarle. Son detalles que solo en la práctica o en el día a día te vas a dar cuenta. Antes no te vas a dar cuenta. Todo lo otro es teoría. ¿Sabes por qué, Carlos, quise? Porque de aquí en más va a recorrer todos los partidos probablemente Alfaro. Está muy bien. Y si no va a quedarse a ver televisión, va a estar con su asistente, por lo que dijo en su exposición. Pero mi humilde opinión, como diría alguien, yo no creo que va a tocar mucho el equipo. Va a hablar con todito lo que están haciendo. Estos dos primeros no tiene tiempo. Va a hablar, Para estos dos va a primeros tener que hablar uno a uno. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Beisec. Llámanos al 729-6060, estamos en Facebook y X. Fleming. ¿Qué querés, Pancho? Yo digo, Germán, va a recorrer los partidos y empieza a fijarse en la posición que a vos te gusta mirar, que es el arco. ¿Y qué va a encontrar de potable convocatoria para el arco? Y acá no hay mucha variante. Tenés Aguilar, que está pasando un buen momento, pero como no para titularidad, no. La titularidad está afuera. De los últimos convocados, viene jugando Aguilar en Luqueño, viene jugando Santiago Rojas en Nacional, sigue jugando Coronel en Estados Unidos,
Está jugando... Ayer jugó Espínola en Belgrano, estuvo bien. Espínola, que ayer fue titular, hay que ver si agarra titularidad, puede ser considerado, porque en su momento fue arquero de la selección. Después Gatito no juega, no es titular. Gato que no juega ese, pero para mí nuestro arquero es, titular no está jugando ya no en su juega. club. Ese es un problema. Gatito no juega, ¿no? No está Pero jugando. si hacen memoria, porque parecería que por eso está descartado. Villar jugaba cuando estaba en Europa y jugaba en la selección. No, porque Estaba en Valladolid, Asensio era su titular. Y bueno, no jugaba, pero venía y jugaba en la selección. Sí, en la tuvo que semana. venir Estudiante para buscar ritmo. No le descarten. Sí, no, Para mí Gatito. No, por eso digo, nuestro arquero la titular hoy es sabe suplente jugar, en su equipo. Está jugando, por más que no juegue, está en un fútbol importantísimo como brasilero. Y es un arquero que ha atajado de selección. Es lo que te transmite. Y físicamente está bien, que es lo más importante. El arquero, vos mirás el arquero y Te depende transmite. mucho de lo que transmite, Sí, lo que la esencia del arquero, no es el atajador. Pero igual Carlos sigue siendo un puesto que todavía no, si estoy tranquilo. ¿Sabes qué? Que no termine ¿El lateral derecho, como decía Carlos? ¿Y lateral izquierdo? Que no termine de sorprender, digo, alguna convocatoria de jugadores locales del 2 de mayo, por ejemplo. Y está bien el puntero del torneo. Porque seguro le va a gustar lo que va a ver ahí. Sí, en cuanto a intensidad, digo. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés una línea prepaga, te duplicamos los gigas de tu pack. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Contra Uruguay tiene que jugar jugadores de carácter. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Yo estoy de acuerdo con Arturo cuando dice no va a cambiar mucho, porque no tenemos la misma base, es casi lo mismo futbolista. Y bueno, no, pero le va a pedir el compromiso que lo claro, dijo. Pero el compromiso también él lo tiene que transmitir con las normas. Vos sos Carlos, yo soy Alfaro. ¿Vos quién sos? Carlos Quise, campeón de América y del mundo. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Bancoff tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9% y así cumplir tu sueño y construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancoff crece desde la raíz. Yo no sé si él va a ser el psicólogo, el que va a hablar con los muchachos. Acá no hay que joder con las clasificatorias y decir la verdad y nada más que la verdad. La verdad te va a hacer grande, vas a hablar y vas a decir. No querés recibir puteadas, no juegues. Porque si yo hablo con vos o con el psicólogo y saco la deducción de quién sos, y no poner el temperamento y las ganas independientemente de la parte técnica, estás defraudando. Y son pocas fechas las que restan. Y el compromiso que se tiene es enorme. Y que no se tome a la ligera. Porque después de Alfaro ya no hay. Yo no creo que vaya a cambiar un técnico si las cosas no se dan en 6 fechas. Va a ser una estupidez la APF. Si se confía en Alfaro, se confía en Alfaro. Pero gran compromiso tiene el plantel de jugadores. Esta selección, y no voy a dar nombre porque no todos entran, no tiene pertenencia. Ruborizate si las cosas no se dan y esta selección no se ruboriza. Y vos tenés que entender que cuando Fernandito Ortiz no lo menciona al psicólogo, porque no le dieron que estaba integrando un cuerpo técnico. Por eso Alfaro, vos tuviste, Víctor, sí, sale Alfaro a nombrar al psicólogo, que estuvo en Boca y que sabemos que entra mucho en vestuario y que al terminar el tiempo puede hablar, ¿verdad? Hay muchas cosas acá. No, por eso trae un psicólogo. Yo no sé si va a hablar en entretiempo, no lo veo. El jugador es muy especial. Lo que sí tiene que hacer el psicólogo es convivir mucho porque tiene que ganarse la confianza del futbolista. Y es un tema importantísimo y que sería de gran ayuda para cualquier entrenador, el trabajo de un profesional de esa índole. Acá hay otra cosa que acabas de decir y que se puede garantizar y que tiene que entrar en la cabeza de cada jugador. Vos podés garantizar un rendimiento metiendo y corriendo. Si uno da un calificativo del 1 al 10, vos le podés decir a los jugadores, si ustedes meten, si ustedes corren, si ustedes dejan todo en la cancha, ustedes tienen aprobado, ustedes tienen nota 5. Sí, señor. A partir de ahí Sí, pueden señor. tener 6 porque hicieron un gran pase, Así un gran mismo. remate, un gran quite, una gran atajada. Pero lo que no pueden es sacar 4. Y a sacar 5, eso es voluntad, esfuerzo, sacrificio. Y eso lo tiene que sentir. Lo otro, para mí, para redondear nomás, es que en la previa tienen que haber nuevas normas en el operativo selección. ¿Qué quiere decir eso? Que la prioridad es la selección.
El que está de acuerdo está, y el que no está, está afuera. Así de simple, porque aparentemente en los últimos tiempos la selección es un complemento, porque hay que ver también la vida de los futbolistas que están afuera, ¿no? Y que como la base es de futbolistas afuera, que vienen a su casa, el cariño del papá, la mamá, el ñoqui, la milanesa de toda la vida que quieren comer, entonces no se someten al régimen de selección y eso termina perjudicando. ¿Vos crees que los peruanos no hablan lo que estamos hablando ahora? Sí. ¿Vos crees que los chilenos no están hablando lo que estamos hablando ahora? ¿Vos crees que en Venezuela no lo está diciendo su técnico, el argentino? Batista. Mira que esto no es un espejismo, El mismo... la misma posición, la misma razón, los mismos motivos están andando, puedo asegurarles, peruanos y chilenos, porque están angustiados, están atravesando la misma que nosotros, la misma situación, y también tienen figura internacionalmente. ¿Por qué no? Tienen el mismo derecho, le asiste, de pedirle más a su muchacho. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robbie Locker, nada más estés donde estés. Más información al 0982-232323. Hasta el 25 de agosto disfrutar los descuentos increíbles al contado hasta en 15 cuotas. En todos los productos Jan de calidad superior. Te esperamos en Boyana y Músicos del Chaco, lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. Ingresa a tupi.com.py. Tupi Rubilla, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué tal, licenciado Carrizosa? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, mi querido Arturo? Siempre un gusto hablar contigo, con el aprecio de siempre. ¿Qué tal? Bien. Miguel, ¿qué sensaciones te dio Cerro? ¿Cómo lo estás viendo a Cerro? Contanos. Bueno, antes que nada, un clásico es un clásico, siempre es un partido aparte, no importa la posición que cada uno tenga, ¿verdad? Eso es acá en la región, en Argentina, en España, qué sé yo, los clásicos. Y este fue un clásico en donde Cerro, creo, humildemente y con mucho respeto también hacia Olimpia, que Cerro propuso, y en el primer tiempo, bueno, que nos sorprendieron con el gol, con el estilo de Olimpia, que siempre juega pelota atrás, la defensa, ¿verdad? Pelotas largas, pero no hay nada que reclamarle a León, un jugador que demasiadas satisfacciones nos está dando, y tiene el aprecio de todos sus compañeros, del cuerpo técnico, de la directiva, de manera son cosas que suceden y se aprenden de ellos. El futuro el presente y futuro de León son fantásticos. Y un segundo tiempo, creo que sí, ya Cerro dominador, ¿verdad? Creando muchas oportunidades y no concretando, lastimosamente. Pero el hecho de crear muchas oportunidades habla de que el que estuvo proponiendo y con posesión de la pelota, el balón, como dice Manolo, fue Cerro. Cerro fue en el segundo tiempo muy superior. Y bueno, llegó el penal y se hizo justicia, pero creo que con todas las oportunidades que tenemos, querido Arturo, nosotros queríamos la victoria para la felicidad de toda nuestra querida sufrida hinchada, y como los clásicos siempre son clásicos, Cerro merecía la victoria en este partido, analizando todo lo que fue el partido, sobre todo el segundo tiempo, ¿verdad? Demasiadas claras opciones que por algo el arquero fue la figura del partido de Olimpia, ¿verdad? Entonces eso ya te dice a las claras de lo que estuvo pasando dentro de la cancha. ¿Eso cómo está con la lesión? Hoy a las 2:30 tiene Enzo la evaluación. En principio es una distensión del ligamento, pero no rotura ni nada. Pero hoy a las 2:30 se hace la verificación, querido. Lo escucho. Hola. Miguel, ¿cómo está Miguel Benítez? Y Miguel Benítez se sometió a cirugía esta mañana temprano, con la misma gente que nos están asesorando, y él tuvo
una rotura de menisco y habían dos opciones. Una, sacar la parte rota y otra, suturar. Sinceramente yo no soy médico y no sabía, yo me operé las dos rodillas y me quitaron la parte rota de los meniscos, pero había sido que hoy día se puede suturar el menisco y el menisco es como un acolchado. Y bueno, ante esa situación el jugador pidió que porque era más rápido volver a las canchas. Ahí vos tenés, a los 30 días estaba de vuelta, pero se quedaba con su carrera, digamos, más en veremos y una artrosis posible, etcétera. Entonces, bueno, el cuerpo, consultando con el cuerpo técnico y todos, dijimos, tenemos que apostar al jugador y a su carrera, ¿verdad? Entonces, salió todo bien, ya nos informaron, perfecto, pero lo vamos a tener un poquito más de tiempo ausente. ¿Y Pili de Mota, que sin querer lo choca a Churín? No, todo bien, fue un choque por suerte. No, Piri Mota, el problema de Piri Mota fue, él tiene un tema crónico en el talón de Aquiles, ¿no? que se le va bien así, ¿verdad? Pero que lo sufrió mucho en Paranaense en la cancha dura sintética y se le inflamó mucho, por eso que se quedó afuera tantos partidos, ¿verdad? Y bueno, volvió con todo ayer, todo contento, la forma en que jugó él, el penal, cómo lo definió, así que una gran alegría tenerlo de vuelta. Y vamos a tener casi 10 jugadores afuera, entre los jugadores que estaban en la selección, los lesionados, etcétera. Cecilio todavía está afuera, una resta grande, ¿verdad? Un gran jugador también. Creemos que en 2 a 3 semanas ya va a estar de vuelta en la cancha. Volvió ayer nuestro querido Aguayo y por suerte bien desde el punto de vista muscular y bueno, sus diabluras, como yo le llamo, ocasionado que le tengan que frenar solamente con un penal. Así que de a poco se va recuperando el plantel, que es otra cosa que nos tenía a nosotros, digamos, preocupados, ¿verdad? Y sobre todo al cuerpo técnico también. Claro, me dirá, ¿cómo lo ves? Si lo veo bien, me dirá, porque es obvio, del montado que soy dirigente, de ser el caso del brasileño Da Costa. Y Da Costa es indudable la calidad que tiene, ¿verdad? Uno se da cuenta, y en la medida en que esté con más ritmo y más rapidez, más satisfacciones nos va a dar a todos, que es lo que queremos, ¿verdad? Está bien, el viaje, ¿cómo lo sé? ¿Y cómo se está planificando en Encarnación para meter a Tacuarí? Sí, ya estamos mirando a Tacuarí, mi querido Arturo, viendo todo tema, hotel, traslado, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre la idea es ir el día antes. Estamos viendo el tema del chart, hotelería, etcétera, todo, nutrición, fisio allá, entrenamiento el día antes, ya antes de ir, etcétera. Como siempre planificamos y esperamos poder traer los 3 puntos para mantenernos en la pelea por el campeonato, que es lo que le interesa a la hinchada y a nosotros y al cuerpo técnico y a todos. Realmente traer los 3 puntos de Encarnación en este momento nuestro objetivo. Si quisiera agregar, si le diste trascendencia o no lo que dijo el técnico Palermo, lo que dijo Olveira, el tema de vestuario, el tema del aire y otras cosas. No, querido Arturo, creo que el propio Coto ya salió a desmentir, o sea que, y el club ya hizo su comunicado, entonces son temas extrafutbolísticos que mejor no desviar la atención hacia ahí, ¿verdad? Muy bien, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, Miguel, gracias como siempre. Muchas gracias, querido Arturo, y también mi agradecimiento a toda esa sufrida hinchada azulgrana que se hizo presente ayer alentando
durante todo momento a nuestro querido equipo. Gracias, muy amable. Miguel Carrizos. Lacto Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días de Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Atención, capeteños de la Ruta 2, llegó la nueva sucursal de Helado Razo Supermayorista para cuidarte el bolsillo. Kilómetro 21,5, esquina Monseñor Darío Céspedes. Los mejores precios y la mejor atención. Helado Razo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Queridos oyentes, si alguno de ustedes ya es afiliado a la Caja Mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día. Aprovecha este agosto. Escribinos o llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Ayer lo vi a Claudio Aquino en zona de preferencias. Estuvo o está por el país por lo visto y vino a ver el Superclásico. Sí, vino a ver el Clásico. ¿Cómo te va, Guillermo? Hola, Arturo. Gusto saludarte. Contanos con Guillermo Ojeda. Estás organizando Tacuarí Cerro en Encarnación. Contanos. Sí, ya expectante y trabajando ya para lo que va a ser el fin de semana. Ya las entradas ya van a estar a partir de la venta ya de mañana. Hoy fue Encarnación, entonces mañana ya van a estar a full. Los precios serían 30.000 gradería, 70.000 platea y 6.000 preferencias. 30, 70 y 100, entonces para pasar en limpio, así son los precios. Así mismo. Sí, Guillermo, ¿y qué cantidad van a habilitar? Y te agrego otra pregunta, el tema de los niños, ¿ellos abonan entrada, pagan un porcentaje? ¿Cómo es con ellos? Sí, 14.500 entradas habilitamos y los niños pagan también, todos pagan. Todos pagan. ¿Y más o menos qué expectativa de recaudación tienen atendiendo el momento en el que llega Cerro? Quizás iba a ser otra cosa, obviamente, con una victoria ayer en el Clásico. ¿Qué esperan en ese sentido? Y yo creo que ayudó mucho que haya empatado ahora. Después creo que el segundo tiempo fue otro Cerro en la expectativa. Creo que sí, porque del hecho también que Cerro no este año aún no vino, ¿no? La gente de Cerro acá en el sur siempre está muy expectante a que venga, porque ya se sonó mucho que iba a venir y nunca se pudo concretar, así que entonces yo creo que son grandes las expectativas. Guillermo, y para los siguientes partidos que hay en Encarnación ya programados, también tenés que ver con la organización, o ahí se da a cargo de otro grupo la organización. Por ejemplo, Olimpia juega ante Tacuarí, después Olimpia local ante 2 de Mayo, también en Encarnación. Sí, hacemos esos dos partidos, solo que el partido contra Tacuarí y Olimpia hacemos una función después en la Cancha de Sol, y sí hacemos en Encarnación trabajo, no en este caso el 100%, o sea, no compro yo el espectáculo, pero hacemos en conjunto con la gente de Olimpia lo que va a ser el domingo, creo que el 1 de septiembre, sí, en el Villalegre. Perfecto lo que nos aclaras. Entonces Tacuarí Olimpia fecha 8, la que es entre semanas, no se juega en Encarnación, se va a jugar en Villaliza al final. Así mismo, eso ya es confirmado. Perfecto, Guillermo. Muchas gracias por este contacto, gracias por los datos. No, gracias a ustedes, cuando usted nos saludó del precio. Muchas gracias, Guillermo Ojeda, organizador de Tacuarí Cerro Porteño. 30.000 graderías, 70.000 plateas, 100.000 preferencias para el partido del día sábado en Encarnación, 19 horas. Y un detalle que le agradecemos por confirmarnos: al final Tacuarí Olimpia, que estaba programado fecha 8 allá en Encarnación, no será en el Villalegre, va a ser en Villaliza, jueves 29 de agosto. También puede. Perfecto. Nissan te trae esta promoción: lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas, retírala en cuota $299 o al contado desde $33.990. Financiación propia al Grupo Garden. Más info en nissan.com.py. 1156. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casas Centrales y Bellalecas, Sierra y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambrecas y Panchito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. Pues el niño que después de terminado el partido hubo incidente en Cerro, ¿verdad? Sí, en la calle. Eso dijiste ayer en televisión. Y habló Mario Lesme. Hubo un forcejeo y se disparó el arma. Le agarró el cuello. Es el oficial a quien se le sacó el arma al término del partido. Sí. Dice Lesme. Después otra bala le agarró a un aficionado. Terrible. Hay un video donde se nota que le rodean a la policía sobre la calle de Estados Unidos, y después el policía busca y le sigue, pero es un policía en medio de miles de barras. Dice Lesme, el oficial está internado, que recibió la bala que terminó el Clásico. Tenemos una ley buenísima de primer nivel y primer mundo, solamente falta que alguna institución actúe conforme a la ley. Estos hinchas de la Olimpia que tenían entrada y estaban para salir no tenían por qué tener entrada. ¿Qué quiere decir eso?
estos hinchas de Olimpia que tenían entrada y estaban para salir, no tenían por qué tener entrada. Por el tema de que los socios, el que le diga que es por eso. Es lo que dice el Lesme. Era hubo dos incidentes entonces. Hubo un incidente frente al Olimpia y otro después del partido. Sí, sí. Si te duele la cabeza, el hombro y la espalda, yo puse Quitadol Forte. Para que olor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Internado? El incidente que tuvo la hinchada de Cerro con el policía que le sacan la pistola es José Velázquez, que está internado en el Rigoberto Caballero. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Porta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, no hay tele acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Acreditado con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Un pequeño detalle para actualizar el tema de eliminatorias, porque me puse a ver jugadores suspendidos, porque el último combo fue recién, o sea, ya en noviembre del año pasado. Hay uno que no puede jugar ante Uruguay, Ernesto Caballero, 2 amarillas en el último combo, así que él está descartado para Uruguay, el resto habilitados para Alfaro. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote de tu botella, y gana con vino Santa Elena. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré, que así que Lambaré esquina Testanova, con descuentos, la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil Supli. 1259. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, salud y belleza. Recupera la Z Hombre, mayor rendimiento. Recupera el energizante y fortalecedor cerebral. Recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas. Calidad Fapasa. En agosto, comprando una TV Smart de Tokio, te llevas la camiseta oficial de la selección paraguaya directo y sin sorteos. Comprando otros productos podés llevarte termos y auriculares de edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroca. Si Olimpia, como dice Coto Nogués, no termina su estadio para noviembre, hay que ver para cuándo va a terminar, porque podría no terminar. Para la apertura. Inicio de la apertura. Para el inicio de la apertura, porque hay cambios. Es la idea, dijo. Hay cambios, hijos. Inclusive en la segunda parte, él admite y dice no llega. Primero dice no creo. Podemos escuchar bien justito, porque muchos me están reclamando eso. Él dice no llega, dice en la segunda parte. No llega. Descartó ya. Sí, ya descartó. Él dijo apertura 2025, dijo que es la idea. Es la idea que llegue. Claro. Hay que ver si llega para... Ahí le pongo un signo de interrogación. El cambio de planes. A la apertura del año que viene. Porque nos encontramos con algunas cuestiones que modificaron el plan inicial. Pasa que en la estructura, por lo que yo sé, no, van a agregar palco y un montón de cosas más. De que no llega. Y ahora hay que poner dudas, porque esta construcción es muy amplia, muy grande, es muy tiene cambiante, que el día que se habilite tiene que estar con todo. Aparte no obra es echar esta pared, pero te encontrás con otra que debió no estar ahí, cosas como esa. Imagínate las modificaciones que pueden hacer todavía si por ahí Olimpia clasifica para el Mundial de Clubes. ¿Termina la cancha para el 1 de noviembre o no Olimpia su estadio? No creo, Arturo. Yo creo que vamos a ir al año que viene ya apuntando a la apertura. Esto lo dice oficialmente Coto Nogués, con mucha franqueza, mucha sinceridad. No llega para la final de la Sudamericana, Coto. No va a llegar porque estamos con varios cambios ahí en el proyecto que nos están dilatando un poco eso. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Con Cubiertas Kumo manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con Cubiertas Kumo, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsononline.com. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BSP, detalles que iluminan tu vida, con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Si no, ¿quién puede hablar en la policía? Porque yo lo estoy leyendo lo que dijo en Radio 1, doy lectura a lo que dijo en Radio 1, ya agrega Germán, el oficial lastimado, herido, que está en el policlínico policial. La pregunta, si no es Leme, ¿quién habla?
en este tema. Este no es un tema que hay que pasar así nomás. En ambos casos, niños con armas de fuego. En ambos casos. En ambos casos con armas de fuego. En el caso de Cerro hay imágenes. Sí, se logró grabar con el celular cuando... Aparte, niño, es un solo policía. Sí, uno en medio de... Toda la barra, increíble. 200. Lo dejaron solo el policía. Relaciones públicas, la policía. Alguien tiene que hablar, aparte del ESME. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kento en Chaco. Me respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. El nuevo partido es para Ariel Galeano y para Libertad. Ariel Galeano. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. Usted anda la versión del viejazo de Carlos Quise, una vieja, güey. Dice Relaciones Públicas a la Policía. Es verdad lo que yo digo. Vos llamabas a Carlos por Relaciones Públicas. Te daba el ellos te daban todo lo que pasa. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Isuzu tampoco. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Así las Relaciones Públicas a la Policía. Sí, informaba todo lo que pasa. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria. Y pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard, accedes al 30% de descuento en las compras que realices en todos nuestros puntos del país. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Y hay que ver si el tribunal actúa o no actúa el Tribunal de Justicia por el tema de las hinchadas, especialmente de la barra. La de Cerro fue más... O la barra de Cerro. Y no se logró identificar qué facción ni qué grupo. Lo otro fue sí, que no lo otro sí. Lo que hay que sincerarse es decir, en verdad nuestra policía nos pueden ofrecer seguridad o no, porque esto pasa siempre, más de lo mismo. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los mejores salones de ventas de la cooperativa Short. 13.5. Mi Idea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Mi Idea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Otra cosa que estaba pensando es que no sirve de mucho el tema de las entradas nominales, porque en Olimpia, por ejemplo, le dieron la entrada con nombre y apellido a una persona que tiene prohibición y que tiene orden de captura. O sea, al final es lo mismo, no sirve de nada. Descarga la Vamos de Ecopetrol, cargada combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Decía Víctor Villara, se juega contra Brasil acá, pero sigue clausurado el Defensores solamente para partidos internacionales. Sí, y si Olimpia quiere ser local en la segunda rueda en el Clásico, solo ahí se va a abrir en el torneo local. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. 136. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo que garantía el grupo Toyotoshi. Pero te dijo Javier que era por obra que iban a hacer también en el Defensor del Chaco, pensando en una posible final de la Copa Sudamericana. ¿Qué iba a hacer? Sí, que va a continuar el trabajo después de Brasil por el tema de los próximos partidos eliminatorios y la final de la Sudamericana. Para mí, si el estadio, si el equipo clasificado, claro, niño, no tiene mucha convocatoria, se va a jugar, yo asumo. Mirando el camino en la parte previa, podrían llegar potencias como Corinthians, Boca, por ejemplo. No, ese no. Allí se descartaría. No, ese no. Boca solo llena. Y Corinthians solo llena. ¿O la nueva? Boca llena más que Corinthians. Como se hizo una final allí, la idea es llevar a otro estadio. Esa es la idea. Ya tuvo una final entonces. No, ¿y quién otro puede jugar la final? Y está, por ejemplo, Fortaleza, Liga, Lanús. ¿Se clasifica? Familiano puede llegar a la final. Racing. Está Racing. De los convocatorios, sí. Por eso, si te llega un Racing, un Boca, Corinthians. No, si es Racing, se juega en cancha libre. Y Libertad y Ameliano, ¿cómo no le das la chance? Sí, claro. No, ¿A quién? ¿Quién puede llegar a Libertad? No, de equipos que tienen masiva gente. Estamos hablando de afuera, no adentro. Estamos hablando de equipos. ¿Vos querés que hacerme quedar mal con la gente de Libertad Ameliano? Estamos hablando de hinchada. Yo no sé. Espera. Final de equipo Libertad Ameliano, la gente en Paraguayo va igual si es final. Como Nacional cuando llega a Libertadores. Bien, Cafa.
Yo voy a estar ahí haciendo el esfuerzo a Emiliano si va a llegar a la final. ¿Usted no? Nadie, usted no era tu club Emiliano. Nadie dice del equipo, hablamos de los equipos extranjeros, que si viene, bueno, se deduce que si es... La pregunta es por eso, si llega un equipo paraguayo... Y ojalá llegue. No, déjame terminar la pregunta. Si llega un equipo paraguayo, ¿dónde juegan? ¿En Cancha de Libertad o juegan en el estadio? Libertad. Para mí defensores, por la cantidad de gente. ¿Quién? Pero hay que ver el rival. El paraguayo va a querer ir a ver hay que ver el rival. Libertad, Emiliano, si juegan uno de los dos, Libertad. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Acércate a una de las 90 sucursales o escribinos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Erimar celebra su aniversario y quiere celebrarlo contigo. Durante todo agosto por tus compras de accesorios por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales para tu vehículo. Entrate más en @Erimar_PY. 39 años abriendo caminos. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Qué es lo que le preguntar? No, es que Libertad Boca no se pueden cruzar. En la final no. En cuartos sí. En cuartos se eliminarían. Entonces, Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Mirando las opciones de mayor arrastre de público. De un lado del cuadro están, por ejemplo, Corinthians, Racing, Belgrano, que seguramente va a movilizar. Belgrano, porque haciendo previo es mínimo, pero para ellos sería máximo. Es como Colón de Santa Fe. Va a pasar la gran Colón de Santa Fe. Si Belgrano te llega a una final, te viene medio Córdoba. Después de Curitiba, Atlético Paranaense por la distancia, más bien, de ese lado uno solo va a sobrevivir, hacia ese lado. Y del otro lado, lo más popular y de arrastre, Boca. Porque Lanús tiene gente, pero no sé si va a meter 45.000 personas, y después Cruzeiro, sí, no, Lanús tampoco. Se juega en Cancha de Libertad. Por eso. Es Boca de un lado del popular y del otro que sea por ejemplo, Corinthians. Hipotéticamente mirando eso, un Lanús Fortaleza. Allí podría ser. Me extraña de usted en esta mesa. ¿Vos crees que Libertad va a no jugar en su estadio? Porque se le ocurrió nomás para mejorar. Libertad va a ser un estadio modelo, y no quiero ser expresión populista, con toda la de la ley. Va a ser un estadio más moderno del Paraguay. Coqueto, con capacidad para tantas personas, y de ahí no va a salir. Por eso no juega en su cancha. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Tendremos a Libertad nuevo, tendremos Limpio nuevo, Guaraní que recién va a iniciar el próximo año. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso a Surcas y Perpetuo Socorro Niembú. 1311. Mil empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 3 partidos seguidos a Emiliano Libertad. Sí. Y el para Emiliano es muy importante porque uno mira la tabla de promedios y se puede ir complicando a Emiliano, así como para Libertad. Primero 1-1. Primero 1-1, sí. Pero que predominó más Libertad, más ajustado a lo que tiene Emiliano. Pero Emiliano, y el miércoles juega su clasificación a Emiliano. Sí, el jueves. ¿Y hoy Libertad pone todo, Víctor? Hoy el que vuelve vi Iván Ramírez, que estaba lesionado, lateral derecho. Porque Emiliano sí tiene que poner todo. Sí, Emiliano, su prioridad es el torneo local, según la palabra de los directivos. Explotó el 11º pozo de CNT, el cartón número 194.783, se ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón, vos podés ser el millonario ganador. ¿Y Tacorepe le vendió el espectáculo a Ojeda? Sí, y para el partido ante Olimpia también, pero ante Olimpia no va a ser en la Encarnación, va a cambiar de sede. Y justo estaba consultando con gente de Tacuary y ellos en realidad desconocen en qué estadio se va a jugar, porque me dijo textualmente, ya vendimos el espectáculo, depende de ellos confirmar el escenario.
Todas las buenas historias comienzan ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Adquiere y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Aparte ahí también se da el tema de no cargar mucho de partidos seguidos el lugar. Porque ese partido es jueves y el domingo Olimpia juega ante 2 de mayo como local en Encarnación y serían 2 partidos seguidos en 72 horas de diferencia. Y otro tema que pensaba, porque hablábamos de los viajes, de Pedro Juan a Encarnación son como 10 horas de viaje y 2 de mayo va a tener que hacer ese recorrido para ir a jugar ante Olimpia. Hasta con esa desventaja corre en ese aspecto. Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu espacio con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Láser y presenta su marca Thermolife de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich, perfectos para el techo, paredes y fachadas. Son aislantes de sonido del frío y calor, con núcleos de isopor o espuma de poliuretano en diversos colores. Contactos al WhatsApp 0986-470-689. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. 1314. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguro Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Bueno, vamos a mirar porcentaje cuando quiera y disponga Gustavito. Entonces, ¿quién es local hoy? Cancha Trinidense. 50-50. No le gana Libertad Mediana. Cancha de Triqui, no. Cancha de Triqui, no. ¿Y vos, Pancho? 50-50. En cancha de Triqui, por eso, digo. A vos te pregunto, Pancho, por eso. El rival y la cancha. Qué bien, ¿y vos, Carlos? Ay, qué difícil. Ameliano Libertad. 50-50. Empate. ¿Y vos, Dito Villalba? 40-60. ¿Y vos, niño? 60-40. Ameliano le gana a Libertad y para Víctor Libertad. ¿Y vos, niño? Ameliano. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Para Alfaro, que vio el partido de ayer, ninguna consideración. ¿Cómo? No, hay jugadores. Piri. A consideración, digo, sí, Piri, después otro. Y John Richard, independientemente Piri que y Richard. Para mí. Y sí, el también. otro, discúlpame, pero el lateral yo lo convoco para... ¿Quién? Al de Cerro de León, para seguir viéndolo, conociéndolo. Carlos Quise, técnico de la selección paraguaya, fue y observó el partido. Señor Carlos Quise, ¿a quién les interesa contar con usted para ser convocado para lo que vi ayer? Piri, León y Richard. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Bueno, vamos a hacer, Ivo, ¿por qué pediste hablar? Ninguno. ¿Por qué en ese tono? ¿Para qué eso es desafiante? ¿Y vos, niño? No. Yo coincido con Carlos, pero una prelista.
No, prelista. Para seguir los próximos juegos, pero una prelista. O sea, no va a ser titular. Es para seguir viendo a Robert Piri. ¿A quién le interesó? Cambiemos el término. ¿Qué jugador le interesó? Me sumo a lo de Carlos. Richard Ortiz del lado de Olimpia, León del lado de Cerro. ¿Y vos, Víctor Villalba? Me gustó hablar de esos jugadores para hacer un seguimiento. seguimiento. Por poquito Piri Gamota podría ser ahí. Si es que no ¿y conseguimos algo mejor afuera. De Cerro Porteño, de Jesús, porque viene a ser una Olimpiada muy buena. Antes, hermano, disculpa que termine, pero antes, y le digo a la gente de APF, pueden preguntarle a Olveira cuánto le queda. Podemos ver para que se nacionalice totalmente paraguayo. ¿Cuánto le queda a Olveira? Puede preguntar al Faro también. Piri Gamota. A partir del 2026 puede jugar por la selección. ¿No jugó todavía por Uruguay? Estuvo convocado, pero no jugó partidos oficiales. No, a partir del 2026. De Jesús, Piri Gamota, León y Richard Ortiz. Son los 4 que los convocaría. ¿No le daría titularidad? No. Quizás pero... a 1 o a 2 sí. Pero para ser considerado. Exacto. ¿Y vos, Pancho? No, pero de Jesús no jugó, por eso me extraña lo que dice. Entró de Jesús ayer. Entró ayer, pero no tiempo entró. Por Melgarejo. Lo puso hasta el lateral derecho ayer Manolo. Entró ahí. Tiene juego aéreo. Me encanta. Tiene un futuro ese chico. Arturo Rubín que se te va. Tu 0 kilómetros te espera en Comecipar del 20 al 24 de agosto. Puedes acceder a la Feria 0 kilómetros de Comecipar con la participación de Automotor y apoyo de SPS Medicina Prepaga y Zenit Seguros en la Casa Central de Comecipar, lunes a viernes de 8 a 16 horas. Contactar al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. No, ninguno, pero. No. Ninguno. Ahora en Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con las tarjetas de crédito que vos elijas. Más ahorro todos los días en todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para vos. 13-19. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Lo que quería comentar, porque esta mañana estaba averiguando y me pasaban el dato, no digo que se lo va a convocar la selección, pero el lateral izquierdo de San Lorenzo, Almagro, Elías Báez, que jugó ante Mineiro y ayer ante Boca, él tiene ascendencia paraguaya, de padres paraguayos, 19 años tiene él, y justo entré a verlo en Instagram y él sigue a la cuenta de la selección paraguaya. No digo que se lo va a convocar, pero tiene ascendencia quizás. Elías Báez. A mí me gusta, Víctor, que yo te dije el otro día, el de Lanús. Muy buena televisión. Soler, claro, pero él ya se decidió por Argentina. Pero no jugó todavía en la sí, pero se nota que no quiere venir a Paraguay, porque ya le llamaron para venir. Muy buen lateral. Pero yo ante Mineiro lo vi a Elías Báez, me gustó, tiene personalidad, tiene carácter, pero obviamente hay que seguirlo más detenidamente. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Cerámica Itagua, 100% pasión. Instagram @cerámica_Itagua. 1320. En Electroban, los mejores productos al contado y al crédito. Acércate a una de las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py o llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. El árbitro estuvo bien allí en líneas generales. A mí me gustó. ¿Sí? Pasó. Fue un partido difícil para pitar. Recorre más por mucho menos con Ciel Itaú los lunes. Carga la calidad de los combustibles Ciel con 15% de descuento pagando con tus tarjetas de débito Itaú Mastercard Contactless. Entérate en @Ciel Paraguay. Ciel, mejor por lejos. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de tus artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada, habla nueva tienda online de Casa Rosada. Niño, dice Santiago Riquelme, Olvera llegó limpia en enero del 2021. Desde enero 2026 puede estar habilitado. Le queda mucho. Llegaría para el Mundial si es que clasifica. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Síguenos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Ayudas a la Fundación Azoleo. Hagamos un agosto diferente. Pechugona, a todos les gusta. Y el otro que hipotéticamente podría ser nacionalizado en marzo 2026 es Jam. También cumple 5 años. No sé nomás si va a gustar mucho el nombre de Jam, pero pongo nomás el dato ahí sobre la mesa en ese caso. Yo sí. Si él quiere, no, sí. Yo lo y si están los dos, mejor. Pero si al final se tiene que fijar, a la final no sería justo poner tu Yucua después de saber que Libertad finalista y Soca Unión. Se tiene que poner antes la sede.
la sede probablemente se ponga en semifinales de acuerdo a el rival que llega. Temple Sport, la marca más grande del país, y nos en redes sociales como @Temple Paraguay. Temple Sport, ya conocéis los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía de Electropar. Ayer hizo Jan una caca lo que hice, digo, ¿cómo hace eso? Cuando quería apurar, él perdió tiempo. Sí, sí. Ya en el 1-1, ¿verdad? En el 1-1 cerca del final. Y dice Carlos, si vos querés apurar, pierde el tiempo. Su compañero le dijeron. Uno de sus compañeros le dijo, sí. Pero son cosas que se le va. No entiende el momento que vive el equipo. Todo eso tenés que saber manejar dentro de la cancha. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios sociales en las redes sociales JMC Paraguay, con respaldo de Chacomer Automotores. Metió Benítez el centro delantero, ¿te gustó el primer tiempo, no? Sí. El Macarado. El Macarado. El llanero. El llanero. Sí. Se viene el Catedral Running 6K volumen 2 el 10 de noviembre. Te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones habilitadas en tan solo 80.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en línea de salida. El WhatsApp ha dicho que el número tiene Víctor Villalba, niño. 0971-108010, repito, 0971-108010. Porque vamos a terminar la conferencia hoy, perdón, en el programa con Gustavito, con Palermo y con Manolo. Una de las cosas que dijimos, para que se acuerden, pues ya te lo dijo el presidente de Olimpia en tu nota, es que los dos que pidieron cambios no revisten gravedad y que van a estar el próximo partido, que habíamos mencionado por qué quieren salir tanto, el caso de Olmedo y de Franco. Si sos beneficiario de Asismed y estás buscando mejorar tu estilo de vida, en el Centro Médico Santa Julia contamos con tratamiento de obesidad y cirugía bariátrica, atención integral con profesionales de nutrición, psicología clínica, médica y más. Entérate más en @AsismedPY, Asismed toda la vida. ¿Qué número tiene WhatsApp ahí, yo? 0971-108010. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Cibetela 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur casi 1 de mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Hola Arturo, vos te olvidaste que tenía que llamarle Está acelerado. rápido, ahora volvemos. Hola Arturo, vos te olvidaste que tenía que llamarle al colega argentino. ¿Te acordás que si venía Alfaro, él te tenía que decir que vos tenías la razón? Y si no venía Alfaro, vos le tenías que decir que tú tenías la razón, porque él decía que Alfaro es difícil que deje un proyecto y que no iba a venir. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te permite disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.le, apostar a ganar lo cambia todo. Está Aguilera, vio. No, pero no andemos con dedicatorias y siempre colabora con nosotros. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. Pero te dijo que pagaba un asado en tu restaurante para todo el grupo. ¿Quién? El colega argentino. ¿Tienes que llamarle mañana? No, yo no le ando con dedicatoria. Nosotros queremos un asado. Si quería con dedicatoria, yo andaría con dedicatoria. Pero no ando ni con esa. ¿Para qué, veo? En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Profe, ¿qué le pasa a Parsajuk? Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Ahorra con Personal Pay, 20% de reintegro recargando tarjeta más o de acá. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Se tiene que tranquilizar antes de dominar. Ella arranca, bajar un cambio y practicar control de pelota y conducción. Simple, sencillo y que tiene que aprender si quiere ser figura. Quiero ayudar al club para hacer un cupo menos. Si me llama la selección son puertas que se abren. Hay que ver, eso no depende de mí. Había dicho Olveira, dijo Edgar Cantero. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Vení a retirar tu Volvo acá del ladero. Usaste como reservado para esa
No vayan al marquí. A esta. Keki. ¿Vos qué te reí? Puta, me llamas. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Potencia tu negocio con beneficios pensados para vos. Solicita tu préstamo pymes y con Bancopa animate a dar el siguiente paso. Hasta 500 millones de guaraníes pensados para que puedas seguir creciendo a lo grande. Bancopa crece desde la raíz. ¿Cómo que llega a primera y va a practicar todavía dominio de pelota? Eso que te hacen, te enseñan en la escuela de fútbol, profe. Vamos a profe 15. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Nunca es tarde para aprender. Hasta el 25 de agosto disfrutar los descuentos increíbles al contado hasta en 15 cuotas en todos los productos Jam de calidad superior. Te esperamos en Boyana y Músicos del Chaco lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Ingresa a tupi.com.py. Tupi Rubicía, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Especialista en tiro libre, Víctor Ayala, contado por él. Sí. Maradona le perfeccionó su disparo. Cuando compras Lactolante te va la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. Visitarnos en nuestros locales, Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Seguinos en redes sociales como El Ahorrazo Supermayorista. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Y qué pasó de Héctor David Martínez? Era un excelente lateral izquierdo. Claro, él está, dicho sea de paso, en el Inter de Miami. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000 o en nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros. 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Más info en nissan.com.py. Comandante, si Corinthians llega a la final, 45.000 personas no es nada para ellos. Ellos te van a llenar 60.000, 80.000, 100.000 personas te va a llevar Corinthians. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, coches y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Pancito López. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Para los dolores menstruales, Quitadol Fen. Tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Buenas tardes, comandante. ¿Qué pasó con Pollo Recalde, comandante? ¿Está en Ceará? De la segunda de Brasil. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pedimos disculpas si no lo entrevistamos a Walter Clark. Hoy tendría que estar viajando para jugar por Chape, digo la nota, por eso digo, sea lo que haya viajado, Chapecoense. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. 1330. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados con expertos en nuestros laboratorios, acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Y Enzo hizo escuela de fútbol o qué es lo que hizo? Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, número del lote, tu botella y gana con vino Santa Elena. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también ya en Lambaré, Cacique, Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Comandante, 2 de mayo y vio la Yaraja Mayo, la selección más a ver, Cerro Olimpia interview y Catu Yaraja. De calculación, comandante. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Producto suyo, calidad Fapasa, de venta libre en farmacias. En agosto, comprando una TV Smart de Tokio te llevas la camiseta oficial de la selección paraguaya directo y sin sorteos. Comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. ¿Dónde se fue Walter Clark, bigote?
Va a jugar en Chapecoense. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. Comandante, por algo no nos vamos más en el mundial y estamos último en la eliminatoria. Mediocre el partido del clásico. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud, detalles que iluminan tu vida. Con el respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Arturo, la semana pasada dijiste que Alfaro va a llenar en su 23 y ahora decís que no va a cambiar nada. No estás entendiendo, yo no dije que sean titulares, va a llamar a la sub-23. Dijeron los compañeros 4 seguros que ya jugaron los Juegos Olímpicos. Yo no estoy diciendo que sean titulares. Lectura comprensiva. Llamar no es jugar, lo va a citar, puede citarlos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, carretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Saludo al europeo. Lorenzo René, que estuvo compartiendo con nosotros. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 09814344732. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible y Isuzu también. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Hablando de jugadores paraguayos que van al exterior, en este caso uno con destino exótico, Sebastián Saracho, el que estaba en Guaraní, fue presentado en Vietnam. Aprovechar los descuentos de Mega Web y Mega App en Punto Parma. Hoy lunes todas tus compras que realices desde nuestra web y app tienen un descuento de hasta el 50% en productos seleccionados. Ingresa a www.puntoparma.com.pe. 1334. Buscas lo auténtico del Chaco. Te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes. Costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueñas. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short. Hoy tenemos 2 partidos en intermedia. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Manejar la aventura y libertad sin límites. Sentir el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. 5 Manolo, Martín y los goles. Descárgala, vamos, de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Hoy juegan el tercero Carapeguá y también el cuarto Encarnación, pero el primer partido de la tarde será Independiente Carapeguá a las 16:15 en Campo Grande. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Bemay Flores. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo, con respaldo garantía el grupo Toyo Toshi. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 1335. Erimar celebra su aniversario y quiere celebrarlo contigo durante todo agosto por tus compras de accesorios por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales para tu vehículo. Entérate más en @erimar_PY. El otro juego hoy en Encarnación, el local ante Pastoreo a las 18:30. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capeté, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unizal. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Un breve repaso igualmente a cómo quedó la tabla de posiciones con los resultados momentáneos, tanto de Tempetarí como también del propio Recoleta. Pásate ya a Salud Protegido, tienen beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas
Al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjero Campo 9. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Aliemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro, Ñembe. El líder es Recoleta, tiene 46. A un punto Tembetaré con su victoria, 45. Carapeguá juega hoy, tiene 38. El partido pendiente que juega hoy. Y cuarto Encarnación, 34 puntos. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Explotó el 11º pozo de CNT, el cartón número 194.783. Se ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón, vos podés ser el millonario ganador. En Concasa empezar tu historia con Baseporte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. El otro lado de la tabla de promedios, los más comprometidos, Colegiales, 3 de febrero y Santaní. Por allí nada más estaban peleando igualmente su permanencia Martín Ledesma y Resistencia. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 09824758888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Yerba Mate San José trae desde Paso Yubay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. 1336. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que acopa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En instante, Manolo y Martín. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recordaremos los goles, el de Olimpia y el de Cerro. La serie presenta su marca Thermolice de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich. Perfectos para techos, paredes y fachadas. Son aislantes de sonido del frío y el calor. Con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. En diversos colores. Contactos al WhatsApp 0986-470-689. Hacen su aparición esta semana los equipos de primera en Copa Paraguay. Mañana juega Guaraní ante Sport Unión. Serán Dos Bocas a las 19. Sport Unión, equipo de Piribuy ante Guaraní. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 01844433332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A las 2 de la tarde en voz alta. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 39. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. 19 horas, ese partido es por Unión Guaraní. Antes, Trinidense, 12 de octubre, será en el Martín Torres, 12 de octubre de Santo Domingo. 16:30, Trinidense, 12 de octubre, Copa Paraguay. Comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único, chorizo parrillero, piso, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más con una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack por tiene etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica. Agregas y lo mezclas y listo. Pomelo, etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tu 0 kilómetro te espera en Comecipar del 20 al 24 de agosto. Puedes acceder a la Feria 0 kilómetro de Comecipar con la participación de Automotor y apoyo de SPS Medicina Prepaga y Cenit Seguros en la Casa Central de Comecipar, lunes a viernes de 8 a 16 horas. Contacta al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Luego de los técnicos de Olimpia, Cerro y los goles que va a recordar Gustavito, voz alta. Ahora en Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con las tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Hoy arranca el básquetbol. Hoy arranca la Liga Nacional de Básquet del torneo Clausura.
y los partidos se van a estar jugando lunes y jueves de vuelta con los mismos equipos participantes. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Electroban los mejores productos al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py o llamanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Manolo, Palermo y los goles. Manolo, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. ¿Cómo fue la charla en el entretiempo? ¿Cómo fue ese momento en el vestuario, atendiendo que fueron en desventaja? Y siempre está el tema de ver el carácter, la personalidad que puede tener el plantel, como para evitar que se desmorone con esa desventaja en el entretiempo. ¿Y qué sintió de distinto en el segundo tiempo? Bueno, primero ver a un chico culpándose y llorando por el gol, que no, para nada tiene la culpa. La culpa es mía de ponerlo con 17 años y yo creo que tiene un grandísimo futuro. Es el único lateral izquierdo que tenemos en la plantilla. Eso fue lo primero que hice, decirle que estaba jugando muy bien, estaba dando una profundidad al equipo increíble, que solo Redes le ganó la posesión en una vez, la única vez que pisaron área, y fue el gol, lo único. Pero yo creo que estaba dando mucho, y al equipo le dije que había que seguir jugando como estábamos jugando, que estábamos siendo mejores que ellos, pero que el fútbol es así de caprichoso o así de contundente en las áreas, no se puede perdonar. Ellos llegaron una vez dentro del área y no perdonan. Nosotros llegamos 3, 4, 5 veces, 6 veces y perdonamos. Por lo tanto, si no metemos goles, el fútbol no solamente es un deporte de posesión y de ocasiones, es un deporte de finalizaciones, y en el aspecto ese, tanto Olimpia como nosotros hemos hecho tablas, a pesar de que nosotros lo hemos tenido mucho más fácil que ellos para haber metido un segundo o un tercer gol. Decía usted en una de sus respuestas que le faltó suerte al equipo, y muchos hinchas quizás también decían lo mismo, que a Cerro le faltó justamente esa cuestión de la suerte de haber creado tantas ocasiones. Y bueno, ¿por dónde cree que pasa que con el Cerro Porteño, desde que usted está en el banco de Cerro Porteño, ya es su segundo clásico, empata, pero como que le falta esa puntada final para darle vuelta en los partidos? Y la otra cuestión, probar por ejemplo más jóvenes en el equipo, por ejemplo a León de extremo, probar a Miguel Benítez como Miguel lateral. Benítez está lesionado. En el caso que se llegue a recuperar, por ejemplo. No tenemos más lateral izquierdo, no tenemos. Y Cabaña también. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Es decir, que está claro que los entrenadores lo que queremos es contar con nuestro plantel al completo, de contar con todos los jugadores y poder tener la posibilidad de elegir. Este equipo es tan fiable, es tan honrado, que a pesar de que muchos jugadores juegan fuera de su posición, Cabaña empezó en la izquierda, Jiménez en el centro del campo, hoy Ronaldo de lateral derecho, es decir, es un equipo que lo da todo y que lo único que nos está faltando hoy, suerte, que no es justo que un profesional se acoja a la suerte, pero de verdad que por un poquito más de fortuna, la de Wilde, las dos de Pachi, la de Chico, la de Ronaldo, empiezo a contar y me estalla la cabeza, ¿no? Porque eran jugadas francas, ¿no? Y se han ido, ¿no? Pero bueno, cuanto más trabajo, más suerte tengo, es lo que tenemos que hacer, seguir trabajando, y ahora que están recuperándose los jugadores, pensar que vamos a ser un poquito mejor todavía, ¿eh? Y hacía mucho tiempo que no contábamos con jugadores importantes que empiezan a estar. Quisiera poner en comparación, digamos, el último partido, que fue la victoria de Cerro Porteño, y compararle en cuanto a lo que usted habló de la amplitud que buscaba, por ejemplo, en el partido anterior, si en el Superclásico pudo mejorar, y si en cuanto a cantidad de llegadas Cerro equiparó ese partido, superó o cree que estuvo un poco más bajo. No, yo creo que tenemos un patrón de juego bastante definido, estamos penalizando pequeños errores tanto ofensivos como defensivos, es decir, las áreas son para especialistas, y se nos están yendo partidos que son increíbles, que se nos han ya ido. A mí General Caballero me parece increíble que no metiera 2 goles General Caballero, con todo mi respeto, porque se preveía que no iban a marcar nunca, no sé, que nosotros provocásemos esos goles. El de hoy, un buen equipo, ¿eh? Olimpia es peligroso al contragolpe, tiene jugadores que se mueven bien, que profundizan bien, y nosotros yo creo que hemos hecho un muy buen partido superándole en todas esas facetas, pero
falta quizás pues jugadores que todos los tenemos en la mente y no hace falta nombrarlos para saber que son los que culminan, ¿no? Y esperemos que vuelva pronto. ¿Por qué el cambio de Alan Benito? ¿Por qué lo cambia a Alan Benítez? ¿Qué buscó con la salida de él y bueno, la modificación? Y otra segunda consulta, nuevamente insisto con el tema de arbitraje, porque cuando el partido daba la sensación que iba a levantar en cuanto a vuelo, en cuanto a dinámica, se para, se corta, hace que retroceda ese ritmo que uno necesita y busca del fútbol paraguayo, y que uno está acostumbrado por lo menos en la primera parte de su equipo, un equipo mucho más dinámico al que actualmente hoy día tenemos, sobre ese aspecto del arbitraje. Y después lo de Alan. Lo de Alan Benítez, si no te importa, empiezo por ahí. Bueno, pidió el cambio, se acalambró el gemelo, no se le soltaba, no es desgarro, no es contractura, no es nada, pero se le quedó agarrado el gemelo y no se le soltaba. Él no era el que iba a salir, por la profundidad que no iba a dar seguro por la derecha junto a Aguayo, pero nos pidió el cambio y tuvimos que cambiar sobre la marcha. Y después, pues, ¿qué quieres que te diga? 46 minutos de fútbol efectivo, creo que han sido, ¿no? 46, ¿no? 46 minutos de fútbol efectivo. Muy triste. Yo creo que eso sería una gran noticia para los que no tienen preferencia nada más que por ver lo que es el fútbol y fomentar el fútbol. 46 minutos. ¿Y quiénes los permiten? Los árbitros. Sí, los árbitros permiten eso. ¿Con qué sabor se va de no haber podido ganar otro clásico aquí en La Hoya? Bueno, otra pregunta. Bien, sí. Bien. Y esa va a ser positiva. ¿Quién cree que festejó el punto? Olimpia, que duda cabe. Ya viste cómo aplaudían a su afición, ¿no? Vuelvo a repetirlo, todo mi respeto a Olimpia. Lo mismo que quiero para mi equipo, para Cerro, todo el respeto. Objetividad. Yo creo que hoy es un día triste porque no hemos ganado otro derbi más. Es algo que yo creo que acompleja y algo que hace daño. Tenemos que intentar quitarnos esa lacra, ese pensar eso. Los partidos se juegan, los partidos se intentan, los partidos proponen y se tiene actitud. Y en todo eso hoy ha ganado Cerro y no ha sido suficiente. Por lo tanto, tiene que estar contento un gran equipo como es Olimpia por haber sacado un punto cuando se podía haber ido 3-4-1 fácilmente. Bueno, como todo clásico, obviamente muy disputado, peleado hasta el final. Volvimos, fue más o menos parecido a los dos clásicos anteriores, donde nosotros nos ponemos en ventaja y bueno, nos costó sostenerlo en el segundo tiempo, el resultado favorable. Obviamente que el rival, en ir a buscar, empezó a buscar la manera de contrarrestar lo que venimos sosteniendo hace varios partidos, nuestra fortaleza defensiva, y que bueno, llevamos 6 partidos y los 2 goles que nos convierten es por la vía de penal. No creo que en eso hay que seguir resaltando que el equipo sigue siendo fuerte defensivamente, y bueno, después el rival provocó las situaciones, las fue buscando y se encontró con el penal y la igualdad de partido, pero la sensación es buena. Creo que el equipo sigue mostrando otra cosa distinta a lo del semestre pasado. Hay otra actitud por parte del equipo, que eso le tiene que dar tranquilidad a los hinchas, a todos, que estamos por un buen camino. Obviamente hoy todos queríamos conseguir los 3 puntos, pero nos vamos con la tranquilidad de que el equipo va por un buen camino. ¿Qué tuvo que cambiar Olimpia en el segundo tiempo para tratar de mantener el ritmo? Si cree que hubo un bajón, digamos, y si lo de Olmedo, cuando lo termina cambiando, le cambia un poco los planes, porque aparentemente salió un poco tocado. No, bueno, él pidió el cambio y por esa razón fui modificando. Uno ve que en el correr de los partidos a veces Richard también siente ese desgaste y queríamos proteger un poco más la zona media. Y bueno, el partido se iba llevando a eso, a mucho esfuerzo. Tanto Rodney como Eric tuvieron también un desgaste muy grande con los laterales de ellos. Pudimos contrarrestar hasta lo que más pudimos. Obviamente te da bronca porque bueno, el no sostener un resultado favorable es lo que nos está costando en los clásicos, pero con la tranquilidad de que, vuelvo a repetir, el equipo tiene otra postura en cancha, tiene otra mentalidad, tiene otra estructura como equipo, y eso se va viendo partido a partido.
a la hora de los cambios, ¿qué le pareció los que ingresaron? A mi parecer, por lo menos, no estuvieron muy metidos en el partido y por eso Olimpia bajó 1 o 2 puntos de lo que venía realizando en el partido. Y mencionaba, ¿lo de Richard Ortiz pasó por lo físico o es una decisión táctica que tomó en el momento? No, es obviamente uno ve que el desgaste que va teniendo con el correr de los minutos, a veces Richard lo va sintiendo y a veces buscamos el recambio con gente que nos pueda dar. En el caso del ingreso de Matías Vera era eso, el ingreso de Carlos Arruga también era del tener un poco más la pelota y no todo el tiempo jugar a contragolpear, sino poder tener con Marcos Gómez y tener más gente en la zona media. Pero sí, obviamente, el entrar en los clásicos a veces no es fácil, a cómo está el partido, lo entiendo, pero bueno, cada uno sabe de los que le tocó entrar, qué le aportaron, qué le dieron al equipo. Cuando uno los elige para unas variantes de lo que veníamos haciendo hasta cierto momento del partido, es porque esos jugadores creemos que nos pueden dar algo más. No se logró, así todo, obviamente, tratamos de que hasta el final en esa búsqueda poder ir a buscar el resultado a favor y no lo pudimos lograr. ¿Por qué el equipo no repitió el rendimiento que tuvo contra Libertad? En el 1-0 fue intenso, presionaba al rival, se iba al ataque en el segundo tiempo, pocas situaciones pudo crear el equipo Martín. Y otra cuestión, ¿qué pasó en el vestuario? ¿Hubo inconvenientes con el acondicionador de aire, agua? Algo que resaltar, Martín. Bueno, sí, a ver, el partido, la intensidad son clásicos, a veces no. Yo creo que igualmente los inicios, o el inicio principalmente de este clásico, fue muy trabado, muy frenado por distintas situaciones. Se paró el partido y se bajó el ritmo a lo que uno pretendía, y eso se vio que nosotros no pudimos lograr la intensidad de partidos anteriores, está claro, pero bueno, también uno tiene ciertos recaudos al jugar un clásico, saber que la propuesta tiene que ser precavido y no exponerse tanto, también tenerle respeto al rival, pero con toda la confianza y con la tranquilidad como fuimos buscando con el correr de los minutos, que por esa forma fue como encontramos abrir el marcador. Entonces, pero creo que el equipo, obviamente, no todos los partidos se pueden desarrollar de la misma forma, con la misma intensidad, con la misma cantidad de situaciones de goles que se dio el otro día con Libertad. El partido se abrió rápidamente, fue otro el desarrollo del partido de hoy. Entonces no podemos evaluar qué pasó en relación al partido anterior con Libertad. Creo que es completamente distinto. La situación del agua. Y lo del aire y eso, sí, hacía un poco de calor adentro. Parece que se olvidaron de... ¿Desconectaron el acondicionador? No sé, puede ser. Sí, yo, el lado mío no estaba muy fresco, estaba bastante transpirado. Se ve que los jugadores también estaban molestos por esa circunstancia, pero bueno, no sé. Habrá que pagar la luz hay, porque de luz se ve que pagan. Entonces, no sé qué habrá sucedido con el tema del recargue del gas. Pero bueno, vamos a tener que ayudarlo al presidente de Cerro a llenar el tanque. La pelota a la derecha, bien, Rede, vino un golpe de cabeza, Prato tiró, gol, 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 gol. Prato, Lucas Prato aprovechó, hoy festeja donde la está hinchada de Olimpia. Lucas Prato con el festejo, Olimpia inaugura mejor. Richard le dice, venga, un abrazo. El festejo muy singular de Lucas Prato inaugura mejor Olimpia. Fuerza y aplaude Palermo. Lucas Prato con el primer grito de gol en la olla y es para Olimpia. Todo comenzó en el desborde a la derecha. La definición de Lucas Prato porque Redes Rone se llevó la pelota dentro del área. Arrancó, picó, dio pasarle un golpe de cabeza, se hizo el autopase, sacando a media Melgarejo y Lucas Prato remete con todo.
Lucas Prato, arco que da contra la avenida Novena. Gana Olimpia por 1-0. ¿Quién lo hizo? Prato lo hizo. El fútbol de ataque está por afuera. Parecía pelota del lateral izquierdo de Cerro, pero mete, forcejea y le gana la posición Redes. Bien puesto el cuerpo. Ahí se hace un autopase con la cabeza. El pase hacia atrás. Prato que llegaba, le cachetada y por arriba. Gran definición. Mérito de Redes que gana el mano a mano con inteligencia, utilizando el cuerpo como tiene que ser. Y Olimpia, que había inquietado poco, se pone en ventaja en la olla. 1 para Olimpia, 0 para Cerro. Momento del gol. 38 minutos, primera etapa. Piris da Mota va a colocar el remate. Piris da Mota. Viene el empate o no. Tira Robert Piris da Mota. Vamos, tirar de Viso Olveira. Dale, tira. Ahí pidiéndole que ya ejecute los brazos arriba Olveira. Piris da Mota la pregunta. Mira el empate o no autoriza el árbitro. Piris da Mota tomado de la cintura. Se mueve de un lado a otro Olveira. Suspensionista. Zavala no mira. Cabizbajo Zavala. Tiró. Gol. Para vencer a Olveira. El empate en la olla lo hizo Piris da Mota. Punto penal y al fondo se decreta la paridad. El dominio de Cerro. La insistencia dio su fruto. La falta cometida por Zavala en Tehuelgo. El juez pita penal sin dudar y lo convierte en Piris da Mota. Empató el Ciclón 1-1. Por fin una pelota metida detrás de la última línea de Olimpia genera la falta penal. Piris con alma y vida. No importaba cómo, era acertar el arco con toda su fuerza y su potencia. Al palo derecho de Olveira, la figura del Olimpia. Este se fue hacia su costado izquierdo y Cerro lo empatan merecidamente. Aquí en la olla, Cerro 1, Olimpia 1. Momento del gol. 39 minutos, segunda etapa. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental.